De hoy es laboratorio de anemias y vamos a ver de que esta es una enfermedad, bueno, este vendría a ser un trastorno muy frecuente. El síndrome anémico es el típico que suele cursar con esa debilidad, fatiga, con ese aumento de la frecuencia cardíaca, así como también los clásicos signos y síntomas, ¿no? Dentro de ellos, lo que vendría a ser las alteraciones en los lechos unguiales, la debilidad, o lo que se le conoce como las uñas quebradizas, el cabello más frágil, la palidez, también la fatiga muscular, el cansancio, palpitaciones, taquicardias, que va más relacionado con el aumento en la viscosidad de la sangre, justamente por este problema que vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, entonces, básicamente, ¿para qué les doy esta introducción en la que les comienzo a mencionar todos estos síntomas que pueden parecer bastante generales? Sin embargo, vamos a ir viendo que dependiendo ante qué tipo de anemia vamos a estar viendo, vamos a ir en busca de signos mucho más específicos. Por ahí vamos a ver por ejemplo, una lengua crecida, ¿no? Como vendría a ser la macroglosia, por ahí tal vez conocido también como en la anemia megaloblástica, como la lengua de Hunter, así como también podrían ser algunos tipos más específicos, como por ejemplo, de acuerdo como lo vemos en el extendido en la lámina periférica, como por ejemplo el punteado basófilo, como vendría a ser en las intoxicaciones por plomo, dentro de otras, ¿no? Entonces vamos a ver de que hay ciertas características de la clínica como lo de la lengua de Hunter, como ciertas características propiamente laboratoriales, como el punteado basófilo o el número de segmentaciones, que podemos ver justamente en estas células, este elemento forme de la sangre, con una concavidad, con una convexidad bastante marcada, esta célula de, de 6 a 7 micras. Y bueno, vamos viendo pues de que los síntomas, la sintomatología que les había mencionado, estaba relacionada a más que todo el sistema neuromuscular, sistema cardiovascular, el nervioso, el gastrointestinal, el genitourinario. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a estar hablando de un elemento que va a estar en la circulación de todo nuestro organismo. Déjenme ver si estaba grabando. Sí, sí, estaba grabando, perfecto. Entonces, les decía de que este es un elemento muy valioso y al momento de que se realiza el estudio de estos, porque donde pues vamos a ver el conteo de todas estas células sanguíneas, este recuento sanguíneo lo vamos a ver en un examen conocido como hemograma, ¿no? Y la muestra que se recoge es la muestra de sangre, ¿no? Ahora, una de las características más importantes que debemos conocer de pues la sangre es que pues bueno, aquí ustedes ya pueden ver la diferencia en el color, ¿no? Entre una sangre arterial y una sangre venosa, pero una de las características de esta sangre arterial, pues es justamente lo que les comentaba, esta coloración rojiza. Y esta coloración rojiza, ¿quién la va a estar dando? Pues la va a estar dando el principal centro, el principal punto de esta sesión, que vendría a ser la hemoglobina, porque después de todo, ¿cómo definimos anemia? Por una disminución o por un déficit de la hemoglobina, o sea, una disminución de la hemoglobina, un déficit de hemoglobina. Entonces, ¿quién le da la coloración roja a la sangre? Parte de las características o propiedades de la hemoglobina es darle esta coloración rojiza a la sangre. ¿Propio de qué? Puesto de que en su composición podemos encontrar que esta, aparte del grupo hemo, el grupo globina y del grupo de el hemo más la protoporfirina y todo ello, vamos a ver de que la sangre, al momento de que, al momento por acá les pongo un dibujito, una gráfica, no tanto para que recuerden toda la fisiopatología, sino más bien solamente para que recuerden de que al momento de que esta sangre venosa, así como lo pueden ver aquí en color azulito, entra en contacto o bueno, se dirige hacia la oxigenación. ¿A qué nivel? A nivel de la membrana alveolo capilar, rápidamente para que recuerden, y es que le da, es como que el alveolo, ¡pop!, le da su oxígeno y la otra contraparte le va a dar su dióxido de carbono y hay un intercambio gaseoso. Y en este intercambio gaseoso es que podemos nosotros observar de que el glóbulo rojo, ¿dónde va a almacenar este oxígeno? A nivel pues de la molécula de la hemoglobina. Entonces, por ello es tan importante esta, ¿no? Entonces, por aquí les pongo algunas descripciones
también estaba en este dibujito y está bastante descrito, en el cual ustedes van a poder observar la importancia de esta y la subunidad que tiene específica para la molécula del oxígeno. Y miremos aquí, por otro lado, vamos a revisar este tema también. Acá me habla acerca del iron, ¿no? Bueno, del hierro. Y justamente van a ver que más adelante van a haber anemias por deficiencia de hierro, una de las más frecuentes a nivel mundial. La anemia, por ejemplo, por deficiencia de hierro, anemia ferropénica, un tipo de anemia microcítica que es bastante frecuente, la número uno a nivel del mundo, ¿no? Entonces, eh, de ahí es que les pongo esta imagen y de ahí vamos a ver la importancia de este tema, ¿no? Listo, entonces por aquí ya hablamos de la diferencia en la coloración. Vamos a ser así bastante puntuales. Aquí, por acá también les pongo unas gráficas bastante descriptivas para que puedan recordar todo ello. Listo. Entonces, por acá les pongo algunos datitos más acerca de esta molécula de hemoglobina y entonces la principal característica importante de esta pues vendría a ser que esta tiene como función el transporte de oxígeno a los tejidos, así como también recuerden que tiene bastante, bueno, un rol principal en lo que vendría a ser este proceso en la obtención de, bueno, es como lo que conocemos como el ciclo de Krebs, ¿no? Para la obtención justamente de ATP, que es decir, la energía. Y esto, recuerden de que en la cadena, en esta cadena, en este ciclo que hemos estudiado también en biología y también en bioquímica, hemos visto la importancia de la participación del oxígeno justamente en este ciclo, en esta cadena. Entonces, todos estos datos de aquí que están puestos por aquí, ustedes ya los conocen. Pero entonces, ¿cómo justificaríamos el cansancio de una persona en la anemia, perdón? Justamente por el hecho de que en el ciclo de Krebs, en todos estos ciclos metabólicos requieren de esta molécula de oxígeno. Y entonces, ¿quién estaba transportando esta molécula de oxígeno? Pues el glóbulo rojo en la subunidad específica para la hemoglobina. Y miremos aquí también hay participación del hierro. Entonces, al no haber una buena distribución de oxígeno por distintas alteraciones, a nivel de los hematíes, que pueden ser cuantitativas o cualitativas, es decir, cuantitativas en la cantidad, es decir, en el número de estos glóbulos rojos, o también conocidos como hematíes, o también conocidos como eritrocitos, con esos tres nombres, no los vayan a trolear, chicos, es lo mismo. Entonces, eh, al haber una disminución de estos, pues obviamente va a haber una alteración en el aporte de energía hacia por ejemplo, hacia los músculos, hacia el corazón. Entonces, es así como se pueden justificar todas las alteraciones que vimos al comienzo, principalmente a nivel cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, si el corazón ve que se está cansando mucho más, va a intentar latir mucho más rápido y es por ello que podemos encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca de manera compensatoria justamente a este déficit que está sintiendo el corazón, como por agotamiento, como por cansancio, así como se ven, por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas, ¿no? Que de manera compensatoria la frecuencia cardíaca empieza a aumentar. Pero bueno, ya eso ya es cardiología. Y también entonces no va a haber una suficiente distribución de oxígeno a nivel de los músculos, lo cual se puede representar como fatiga muscular. Ok, debo dejar de mover la mano. Ok, listo. Ah, ya, y también, bueno, no sé si les mencioné, pero también habían palidez, ¿no? Listo. Entonces, por ahí, punto número uno y la importancia de esta. Aquí algunos gráficos. Y ahora, entonces, justamente estábamos hablando de la obtención de este examen, ¿no? Que posteriormente lo vamos a llevar al laboratorio para que nos puedan dar los resultados del recuento de elementos formes en la sangre a través del hemograma, ¿no? Y en el hemograma, en la primera parte, pues nos van a dar un recuento celular, ¿no? Es como que yo empiezo a contar. En el Teams está 1, 2, 3, 4, 4 chicas, 1, 2, 3, 3 chicos, allá. Entonces yo estoy haciendo un recuento de los participantes del Teams. Igualmente, en la sangre vamos a encontrar distintos elementos. Dentro de ellos vamos a encontrar elementos formes o también conocidas como células sanguíneas. Dentro de ellas vendrían a ser las plaquetas, los glóbulos blancos y también los glóbulos rojos. Cada uno de ellos tiene distintas funciones, pero bueno, vamos a hablar
Primero con respecto al recuento de estos, porque vamos a ver más adelantito de que así como los glóbulos rojos tienen una principal función del transporte de oxígeno a diversos órganos, a diversos músculos, así también las plaquetas y los glóbulos blancos tienen participación, ya sea, por ejemplo, como la de los glóbulos blancos, que van a verse valores alterados por exceso o por defecto ante algún agente bacteriano, ante algún, lo que conocemos como un antígeno, es decir, algo extraño, ante elementos perjudiciales hacia otros elementos sanguíneos, por ejemplo, y, o hacia órganos. Y también las plaquetas cuya principal acción vendría a ser la de la reparación de los tejidos, como vamos a ver más adelante también como la formación de lo que solemos arrancar, ¿no? Que vendría a ser la costra, que en realidad vendrían a ser muchas plaquetas dentro del vaso que están llegando a formar como una especie de coágulo y encima va a venir la fibrina y va a formar este tapón plaquetario, como su mismo nombre le dice, tapón plaquetario, plaquetas. Entonces, justamente para impedir la pérdida de más sangre, pues, ¿no? Entonces, todas estas tienen una función fundamental y principal. Okey, si en algún momento no me escuchan, me comentan, ¿sí? Porque no estoy segura si mi audio está funcionando bien. Okey, entonces, vamos a ver de que en el recuento celular vamos a tener hematíes, leucocitos, plaquetas, las células que les he estado presentando a continuación, y todas ellas me las van a dar, bueno, aquí tenemos las unidades, ¿no? Ok, ahora, ustedes habrán visto de que existen valores que muchas veces me dan en la, así como que en porcentaje. Ahorita vamos a ver cómo vendrían a ser, cómo se los voy a presentar. Ok, entonces hasta ahorita ya sabemos básicamente el por qué nos encontramos esta clase de elementos en el recuento celular. En el hemograma, pues ya estamos viendo que la sangre está formada tanto por células sanguíneas, así como también el plasma, ¿no? Que vendría a ser el líquido en el que flotan las células sanguíneas. Ok, ahora, em, cuando hablamos de anemia, nos importará entonces que hablemos de leucocitos o plaquetas inicialmente. Es más, no podemos definir anemia por el número de hematíes, no, es decir, o eritrocitos, no, sino más bien, como definimos al comienzo, la anemia vendría a ser una disminución en los valores de hemoglobina de la sangre, que es la tercera vez que lo repito. Ahora, ¿así de simple el concepto, Katy? Sí, así de simple. Recordemos entonces de que la cifra, entonces, no se vayan a confundir, y lo recalco, no es la disminución en el número de hematíes, no, sino la disminución en lo que está dentro del hematíe, que vendría a ser la hemoglobina. Entonces, disminución en los valores de hemoglobina. Ok, entonces, ustedes habrán escuchado usualmente el término allá. Las mujeres tienen este rango de valores de hemoglobina y los varones tienen este otro rango. Y ahorita vamos a ver de por qué en los varones es un poco más elevado y en las mujeres es un poco, bueno, es un poco menos del rango de los valores, ¿no? De los varones. Entonces, las cifras de hemoglobina obviamente va a depender cuántos años tienes. ¿Por qué? Porque si es un recién nacido, vamos a tener lo que se conoce como hemoglobina fetal, la cual va a ir desapareciendo conforme estos van creciendo, ¿no? Al cabo de un mes, al cabo de unas semanas, esta va a ir disminuyendo. Entonces vamos a ver por ello de que los valores de hemoglobina, ya entrando netamente al tema, recién nacidos, tienen un valor mucho más elevado. Estos fueron los valores que también les pusieron, que les van a poner en clase por parte del doctor. Ok, y vamos viendo de que más o menos en la edad de la adultez, estos ya llegan a la estabilidad, ¿no? Varones de 13 a 18 y mujeres de 12 a 16. Mientras que habíamos dicho que cuando hablábamos de anemia era una disminución en los valores normales de hemoglobina como concepto. Allá, entonces los varones para hablar de anemia estaríamos hablando por aquellos que van por debajo de 13 para varones y en las mujeres aquellos que van por debajo de 12. Y Katy, ¿por qué por acá dice por debajo de 11? Eso es en el caso de las gestantes, porque las gestantes idealmente deberían tener un valor de hemoglobina por arriba de 11. Respondiendo a la segunda pregunta, Katy, ¿por qué los varones tienen una mayor hemoglobina o un mayor rango de hemoglobina que las mujeres? Bueno, básicamente recordarán que el 80% em, de esta hormona que se encarga de la
síntesis de la producción de hematíes, dentro de los cuales vamos a encontrar la hemoglobina, pues es a nivel renal en un 80% la EPO, ¿no? La eritropoyetina renal, la cual se va a encargar de la estimulación de esta síntesis, de esta producción de hematíes. Y esta va a estar, bueno, existe una teoría en la que se habla de que los andrógenos le van a dar una mayor estimulación a esta EPO. Entonces, por ende, es de que los varones tendrían, al tener un mayor nivel de andrógenos, a la vez, esos andrógenos estimularían a la eritropoyetina y por ello la eritropoyetina en ellos es de que estimularían más de ese modo la producción de hematíes y por ende también en ellos se vería el aumento a nivel de la hemoglobina en los varones. Entonces, básicamente, esas tres frases se las pongo aquí para que lo recuerden en caso de participaciones de sus teams. Recuerden, bueno, esa fue una teoría mencionada, ¿no? Ok, bueno, entonces listo. Con esta sección ya hemos terminado. Ahora vamos con esta sección. Entonces habíamos dicho de que los valores de hemoglobina van a depender si tú eres hombre, si eres mujer, dependiendo de tu edad, ya hablamos de la hemoglobina fetal. Ahora, otra característica intrínseca de la persona que los médicos suelen tener en cuenta es la altura sobre el nivel del mar. Y para ello también es que se hablaba de la teoría, bueno, de un caso muy, muy antiguo, ¿no? El caso de los pobladores de un lugar que se llamaba Monge, que estaba en las alturas de una montaña. Y se encontró que en estas personas había un aumento en la viscosidad de la sangre, producto de una policitemia, es decir, de un aumento de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estas personas al encontrarse, por así decirlo, a muchos, muchos metros sobre el nivel del mar, ¿esto qué significa? De que va a haber una mayor oxigenación. Y al haber un mayor ingreso de oxígeno, es que va a haber una mayor necesidad de transportadores de oxígeno. ¿Y quiénes estaban siendo esos transportadores de oxígeno en la sangre? Pues los glóbulos rojos, ¿no? Y dentro tenían la molécula de la hemoglobina. Entonces, para que es como que hay muchos pasajeros bajando de un carro. Si hay muchos pasajeros bajando de un carro interprovincial, van a haber muchos taxistas, ¿no? Para llevarlos a diferentes partes de Lima, perdón, para llevarlos a diferentes partes del lugar a donde hayan llegado. Entonces, de igual modo, es como que el oxígeno va a estar ingresando a través de tu vía respiratoria, a través de todo este intercambio gaseoso que se va a dar a nivel de los pulmones y va a necesitar ese vehículo de transporte para ser llevado a los diferentes músculos y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, para ello es que van a haber mucho, bueno, esta policitemia fisiológica, que también se conoce así, las cuales, pues al haber un aumento de estos elementos formes, pues eso también le va a dar una mayor viscosidad a la sangre, ¿no? Bueno, pero ese es un caso fisiológico. También hay algunas policitemias patológicas, ¿no? Pero eso ya lo van a ver más en el tema de hematología. Bueno, y esto estaba en relación también al primer ejemplo del oxígeno, ¿no? Entonces, la altura sobre el nivel del mar también es importante. Ahora, ¿qué más? La nutrición también es un factor muy importante porque hay anemias de tipo carencial por déficit de hierro o por déficit de vitamina B12, vitamina B9, las cuales vamos a ver más adelante, también las vamos a conocer. ¿Ok? ¿Listo? Esto lo hemos visto, lo hemos visto. Ahora, con respecto a esto. Con respecto a esto, ¿qué debo mencionarles? De que usualmente cuando vemos el típico examen conocido como hemograma completo, vemos una parte donde nos habla del recuento celular. Check, ya lo hemos visto. Ahora, vemos una siguiente parte en la cual nos habla de la hemoglobina, el cual también ya hemos hablado de este punto, hemoglobina para más que todo nosotros poder decir si esta persona tiene anemia o no tiene anemia, pero para nosotros poder decir qué tipo de anemia tiene esta persona, pues entonces yo tendría que pedir, o bueno, ya me van a dar ahí en el examen, yo tendría que fijarme en las constantes corpusculares, no se confundan con crepúsculo, no, constantes corpusculares. Y dentro de ellos vamos a tener estos tres valores que vamos a conocer en un momento. Entonces, y acá también están las distintas unidades que ahorita también se las voy a presentar. Pero para esto, yo quiero que ustedes recuerden de que acá tenemos otro término.
para que no nos vayamos de frente a hemoglobina y constantes corpusculares. Tenemos otro término, porque dentro de todos estos tenemos los índices eritrocitarios, que después lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, em, aquí en este término donde está el punto verde jade, tenemos el término de hematocrito. ¿Qué será el hematocrito? ¿Y por qué lo están? Y bueno, tampoco hay que dejarlo así pasar también como que por alto, ¿no? Dado que el hematocrito va a ser un punto base, un punto del cual también nos van a dar muchos datos referenciales para las fórmulas de las cuales yo voy a obtener estas constantes corpusculares. Y aquí, ojito, de que no es necesario que se aprendan así como que la fórmula per se, dado que estas cifras, estos valores, ya se los van a dar en el hemograma completo. Pero bueno, ahorita por motivos del curso es como que sí necesitan saber de dónde viene, de dónde proviene, qué significan, ¿no? Y sobre todo porque nos van a ayudar en la clasificación de las anemias, de acuerdo a qué forma tienen, qué color tienen, como ahorita lo van a conocer. Entonces, ¿a qué me refiero yo con hematocrito? Bueno, y por acá también les pongo unos conceptos así para que estén como que bien fijados, más que todo escuchando que tomando nota, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy a referir con hematocrito? Con hematocrito yo me voy a referir a lo siguiente. Por ejemplo, primero escuchen el ejemplo. Si yo tengo un grupo de alumnos formando, si yo tengo un grupo de alumnos formando, yo puedo decir que acá tengo muchos alumnos, pero dentro de todos estos, vamos a poner así, todos estos son mis elementos formes de la sangre, pero yo no sé cuáles de estos vendrían a ser eh, aquellos que están uniformados, aquellos que están utilizando el buzo del colegio o aquellos que están utilizando por ahí chompa, ¿no? Entonces, si yo quiero referirme a un grupo específico, si yo quiero referirme a un grupo específico, allá, yo voy a realizar esto. Es decir, de que yo voy a calcular solamente una relación total de aquellos que están utilizando, por ejemplo, en este caso, el pullover o el uniforme del colegio. Yo me voy a referir a ese grupo. O si yo quiero hablar solamente de las chicas, yo quiero hablar solamente de ese grupo de chicas. Entonces yo diré, luego de que ya he calculado qué porcentaje está utilizando el uniforme, yo quiero decir, de este porcentaje que está utilizando el uniforme, em, esto va a representarme el 3%. El 3% de todos los alumnos está utilizando el uniforme del colegio. Entonces, yo podría decir de que me estoy refiriendo a ese porcentaje. Yo me estoy refiriendo a ese número de toda una cantidad, porque aquí me estoy refiriendo a una cantidad en total, ¿no? Pongámosle que todos estos son mis hematíes, todos estos son mis hematíes, pero yo con hematocrito me estoy refiriendo a ese porcentaje de glóbulos rojos del volumen total de la sangre. Entonces, a ese pequeño porcentaje, yo no estoy hablando de leucocitos, yo no estoy hablando de plaquetas, yo estoy hablando solamente de los uniformados, para que así me entiendan. Entonces, a eso me estoy refiriendo con el hematocrito, a ese porcentaje de los glóbulos rojos de el total de la sangre. Todos ellos son el total de mi sangre, pero yo solamente quiero referirme a aquellos que están utilizando el uniforme del colegio. Entonces, si yo expreso que son 25, entonces yo estaría hablando alrededor de, no sé cuántos hay acá, pongámosle que estoy hablando de un 3% de todos ellos que están utilizando el uniforme o el pullover rojo. Entonces, yo puedo decir de que ese porcentaje de mi total, es decir, de todos los elementos formes que yo puedo tener en la sangre, ese porcentaje de los glóbulos rojos del total de mi sangre vendría a representar mi hematocrito. Ese es mi hematocrito. Listo. Y bueno, miremos aquí, hematocrito, aquí está la cifra de manera cuantitativa de que está en porcentaje. Y de igual modo, habíamos hablado de, bueno, es directamente proporcional a lo anterior, ¿no? Porque si hablamos de que en los varones es mayor, pues entonces, justamente por el efecto de la época también va a aplicar lo mismo, ¿no? Porque estamos en base a esas cantidades, solamente que expresado en porcentajes, ¿no? Bueno, y acá también en las mujeres, ¿no? Los valores normales de 38 a 54 en hombres y en el caso de las mujeres de 36 a 47. Recordemos, el hematocrito se expresa en
porcentaje, mientras que la hemoglobina sí vendría a ser en un número, ¿no? Y se expresa en gramos por decilitro. Y los valores ya los habíamos puesto por acá. Listo. Ahora, recordemos, habíamos hablado de una palabra que nos sonaba crepúsculo, ok, pero no era crepúsculo. Habíamos dicho de que para la clasificación de este tipo de anemias, un indicador, un índice bastante importante vendrían a ser las constantes corpusculares o también conocidos como índices eritrocitarios, dentro de los cuales vamos a tener tres. El volumen corpuscular medio o también conocido como BCM, V de volumen, C de corpúsculo y M de medio por promedio, C de corpúsculo, porque recordemos que a los glóbulos rojos se les conocía por su forma corpuscular o por poseer una concavidad y una convexidad, un núcleo pálido y todas esas características, por eso les pusieron corpúsculos. Y volumen, cuando hablamos de, y V por volumen, ¿no? Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de tamaño. No sé si conocerán o alguno de sus amigos, pues irán al gimnasio y dicen, uy, estoy en etapa de volumen, ¿no? Es como que están en esa etapa en la cual su ingesta de carbohidratos está siendo mayor, de modo pues de que puedan trabajar justamente con esa ingesta de carbohidratos y empiecen a darle, por ejemplo, a las pesas o toda esa clase de ejercicios que aumenten su masa muscular, ¿no? Entonces, o cuando dicen estoy en déficit calórico, todos esos términos que utilizan esas personas, eh, porque ya les encanta, les gusta como que dedicarse a esa clase de ejercicios. em, entonces, ¿para qué utilizo este ejemplo de la terminología? ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen que van a ganar volumen, usualmente, o cuando quieren ganar volumen, tienden a como que ensanchar, tienden a hacerse más grandes. Estamos hablando del tamaño. Entonces, cuando hablamos de volumen corpuscular medio, y por acá se los pongo, vemos una regla con un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, ¿para qué hablamos de esto? Porque cuando hablamos de volumen, entonces hablamos del tamaño, literal, acuérdense de la regla con el glóbulo rojo, y del corpúsculo. Allá están midiendo el glóbulo rojo, pero me dice medio. ¿Por qué? Porque hablamos de un valor promedio que tienen, pues, estos glóbulos rojos. Entonces, cuando hablamos de volumen corpuscular medio, estaríamos hablando de esta definición del tamaño promedio de cada eritrocito, pero que va a estar expresado como tal, como va a estar expresado por aquí, lo pueden ver en las unidades conocidas como femtolitros por su descubridor, ¿no? Ahora, esta es la fórmula y estos son sus valores normales. Los valores normales del volumen corpuscular medio vendrían a ser de 80 a 100. Si yo tengo algo muy poquito y si yo tengo, o sea, una cantidad menor a 80, pues vamos a ponerle el prefijo de micro. Pero cuando va por encima, va excediendo ese margen, vamos a ponerle el sufijo, perdón, el prefijo también de macro. Entonces, o micro o macro si van a ambos extremos. Y más adelante vamos a conocer la importancia de esos prefijos, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la fórmula de esto? Bueno, vendría a ser el hematocrito, es decir, el porcentaje de los glóbulos rojos del total de la sangre sobre mi cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Acá están utilizando en la fórmula la cantidad total, que vendría a ser 4,36. Entonces, y el hematocrito, en este ejemplo, que estaría siendo 41. Por si acaso les recomiendo tener la calculadora científica o la calculadora del celular. No suelen venir en los pasitos, pero por si acaso. Pero para el examen final, descuiden. Bueno, perdón, para el examen parcial no les van, no creo que sean tan malos. Bueno, nunca han pedido, hasta ahorita nunca han pedido que realicen las fórmulas, solamente para el caso clínico de Teams sí tienen que calcularlo. Ok, entonces, para ellos sí es importante que ustedes como que tengan a la mano sus formulitas. Y bueno, por 10. Entonces vamos viendo de que aquí el volumen corpuscular medio me está saliendo de 94, pero yo recuerdo de que va de 80 a 100, entonces yo digo sí, está dentro del límite normal, no va ni por abajo, que sería micro, ni por arriba, que sería macro, ¿ok? Entonces vamos viendo de que hasta ahí todo normal. Ahora, ¿cuál es el siguiente término? El siguiente término vendría a ser la HCM, que vendría a ser, pero antes creo que les voy explicando desde ya.
de que antes de pasar al siguiente, para que de ahí pasemos más rápido, cuando hablamos del volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de volumen corpuscular medio, entonces estaríamos hablando de tamaño. Y ahora, cuando hablamos de la clasificación de las anemias, hay esta clase de, em, hay esta clasificación dentro de las cuales, de acuerdo al tamaño, decimos, si es este glóbulo rojo más chiquito, decimos que es microcítico. Pero si es más grande, decimos que es macrocítico. Entonces ahí las anemias microcíticas, macrocíticas y también hay aquellas que son normocíticas, ¿no? Es decir, un tamaño normal, es decir, aquellas que van entre un BCM de 80 a 100 fentolitros. Microcítica, aquellas que están por debajo de 80 fentolitros y macrocíticas, aquellas que van por arriba de 100 fentolitros. Y así se clasifican. De modo, y bueno, ya ahora se les va a hacer mucho más sencillo, espero, cuando lo veamos más adelante, pero igual se los voy a volver a repetir. Ahora, cuando hablamos de una hemoglobina corpuscular medio, ahora también desglosemos esta palabra, porque muchas veces en medicina tenemos que desglosar las palabras para poder entenderlas mejor y no tanto irnos al concepto así, per se. Entonces, ahora, HCM. Con esto nos vamos a referir a la hemoglobina corpuscular media. Katy, entonces si por media hablamos de promedio, por corpúsculo hablaríamos de este glóbulo rojo, entonces estaríamos hablando de la hemoglobina y bueno, y la H, bueno, HB, las siglas de hemoglobina. Entonces estaríamos hablando de la hemoglobina que va a estar contenida en cada glóbulo rojo, ¿no? Exactamente. Con hemoglobina corpuscular media vamos a estar hablando de la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo. Bueno, así desglosando la palabra a mí se me hace mucho más sencillo. Y van a ver de que conforme avanzan en la carrera, a los doctores lo que les importa es ello, que ustedes puedan justamente explicarlo con sus propias palabras. Y bueno, ¿cómo se va a expresar esto? Esto se va a expresar en picogramos. El primero, BCM en fentolitros, y el segundo, HCM, hemoglobina corpuscular media, se va a expresar en picogramos. Y los valores de este van de 27 a 32. 27 a 32 picogramos. Entonces, si habíamos dicho de que la hemoglobina le daba el color rojo a la sangre, ¿para qué me va a servir la hemoglobina corpuscular media? Para saber cuánto de hemoglobina hay en cada glóbulo rojo, sí, pero ¿de qué me serviría eso? Yo les digo algo, cuando tienen esta paletita de colores para pintar, perdón, de colores de témperas para pintar, ustedes básicamente cogen el color rojo y empiezan a pintar. Ya, pero si lo combinan con blanco, esto les va a dar un rosado, ¿verdad? Ok, entonces de igual modo, esta hemoglobina corpuscular media, ¿qué nos va a orientar? Nos va a orientar, porque ustedes ya saben, el rojo pinta bastante, ¿no? Es fuerte, ya. Entonces, en la hemoglobina corpuscular media, yo puedo decir, me puedo referir y puedo clasificar estas anemias de acuerdo a la cromía, es decir, de acuerdo a la coloración. Si estas se encuentran hipocrómicas, se encuentran con una coloración disminuida, coloración que yo voy a poder denotar de acuerdo a la HCM, si se encuentran por ahí con una coloración normal, ¿no? Normocrómicas. Entonces, esta coloración pues va a ser dada de acuerdo a la HCM. Es decir, yo me voy a poder guiar de los valores de esta de acuerdo a la coloración que yo pueda ver. Bueno, no ver, sino más bien cuantificar, porque aquí tenemos la cuantificación en picogramos de 27 a 32 lo normal, porque si está por debajo de 27 sería hipocrómica. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, ya hablamos de qué es esto, para ya no hacerlo más repetitivo. Allá, y la formulita. La formulita vendría a ser, mientras que aquí hablábamos, nosotros queríamos saber el porcentaje, queríamos ver el reparto de la masa. Ahora nosotros lo que queremos ver es, queremos basarnos y enfocarnos en la hemoglobina, ¿no? Este elemento que le va a dar el color rojo a la sangre y a los glóbulos rojos. Entonces, vamos a ver de que aquí nuestro principal elemento vendría a ser la hemoglobina. Hemoglobina, pero es como que yo tengo un pastel y tengo 8 niños. Tengo que poner pastel, pastel del cual saco tantas tajadas sobre tantos niños. Entonces yo voy a hacer mi división y voy a decir allá, tantas tajadas le tocan para tantos niños. O este porcentaje le toca, perdón, o este tamaño le toca a cada niño. Ok, entonces de igual modo, para yo conocer este valor, tengo que poner mi hemoglobina sobre los glóbulos rojos que yo tengo, ¿no? En la manera, en el número, ¿no? En el cuantitativo. 4,36 y la hemoglobina que tenía era de 13,5, ¿no? Entonces mi hemoglobina sobre el número de glóbulos rojos que yo tenía y voy a sacar este porcentaje. Este porcentaje, digo, este valor de hemoglobina corpuscular media. Ahora,
Ahora, y 27, 32 estaba en el rango, ¿no? Entonces yo digo que 30 está dentro de lo normal. Ahora, este otro valor que es conocido como la concentración, por acá se los voy a poner, concentración de hemoglobina corpuscular media. Aquí era hemoglobina corpuscular media y acá concentración de hemoglobina corpuscular media, que básicamente me iba a estar hablando de la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula por cada glóbulo rojo. Es decir, aquí básicamente era una relación en la que yo calculé si era proporcional, porque así como pueden ver en la fórmula, era la hemoglobina sobre el hematocrito. Yo quiero ver si está bien aquello que lo que le está correspondiente, lo que le está correspondiendo a cada eritrocito, ¿no? Es como por decir, como como un cálculo para ver si es, no, ya lo dije, si es proporcional. Es como que un censo. ¿Tú estás recibiendo bien? ¿Tú estás recibiendo bien? ¿Tú estás recibiendo bien? Bien, leamos el concepto. Es la concentración media de la hemoglobina en un volumen determinado de eritrocitos concentrados. Principalmente los más usados vendrían a ser estos dos, el BCM, VCM y el HCM, ¿no? Y ese también. Bueno, no tanto, pero más frecuentemente estos. Listo. Ahora, este de aquí sí es el que se utiliza en porcentaje. Y el valor de CCMH vendría a ser de 32 a 36%. Entonces no nos olvidemos femtolitros, picogramos y porcentaje. Listo. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Hola, hola, probando unos tres, ¿todo bien? ¿Están vivos? Hola. Dígame, sí, lo Listo, escucho. perfecto, Jacqueline, ok. Gracias por dignarte a responder. Entonces, bueno, ahora hablemos de la anemia, perdón, ahora hablemos de la clasificación de las anemias. Las anemias, bueno, van a tener distintas clasificaciones. Dentro de ellas van a tener la clasificación morfológica, aquella de la que hemos estado hablando, guiada por los índices eritrocitarios, es decir, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, frecuentemente, y también la CCHM, ¿no? La concentración de hemoglobina corpuscular media, el cual era el tercer índice, ¿no? El tercer parámetro. Ahora, pero dentro de las cuales podemos hacer la clasificación que ya les había mencionado, normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica, etcétera. Ya. Eh, de acuerdo también a la función que estamos viendo que está desarrollando eh, la célula originaria, ¿no? Que vendría a ser, o bueno, el organismo originario, que vendría a ser la médula, y por eso les pongo esta imagen, eh, y las líneas hematopoyéticas. ¿Por qué? Porque hay cierta clase de anemias que de acuerdo a su función pueden ser regenerativas o arregenerativas. Regenerativas, es decir, de que si bien es cierto, no sé, por ejemplo, en un proceso hemolítico, ¿no? En un proceso hemolítico, porque hay anemias hemolíticas, en un proceso hemolítico vemos de que hay destrucción de los glóbulos rojos, ya sea por alguna hemoglobinopatía, que sea cuantitativa o cualitativa, si hay defectos a nivel del número o defectos a nivel de, de características de la propia molécula, ¿no? Entonces, pues estarían destruyendo al haber defectos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo decir, si veo de que se están produciendo un mayor número de reticulocitos, es decir, elementos formes jóvenes de la sangre, entonces yo puedo decir, están tratando de compensar esta destrucción. Entonces yo puedo decir, está habiendo una regeneración. Entonces yo puedo decir de que esa se calificaría como una anemia regenerativa. Pero si yo veo de que a pesar de que hay destrucción, por ejemplo, o yo veo de que los valores se encuentran disminuidos de glóbulos rojos, por ejemplo, y yo digo, pero veo la médula ósea y yo digo, no está habiendo ni siquiera un nivel aumentado de reticulocitos ni un nivel normal de reticulocitos. Entonces, ¿yo qué puedo decir? De que no está tratando de compensar este defecto. Entonces, yo digo, la médula no está produciendo. Entonces, si la médula no está produciendo, yo digo que esta anemia vendría a ser arregenerativa. Y eso se va a medir de acuerdo al índice de producción medular. ¿Ok? Índice de producción medular. Y para esto tengo otro ejemplo. Si desean, al final se los comento porque mi perrito pasó justamente por este tema de anemia regenerativa. Pero bueno, es una larga historia. Bueno, es más o menos corta, pero bueno, para ya no aburrirnos.
y pasar a la siguiente lámina, les comento de que, entonces, ¿qué se evalúa aquí? Se evalúa la función medular, se evalúa la función medular. Entonces, recordemos de que, ¿quién daba el origen a todas estas tres líneas hematopoyéticas? La línea roja, la línea blanca y la línea megacariocítica, pues justamente la médula ósea. Acá están las tres líneas y justamente las que habíamos estado hablando inicialmente como elementos formes de la sangre, los conocidos como glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, ahorita nos estamos enfocando primero en esta línea inicial, que vendrían a ser la línea roja o línea eritrocítica. Entonces, vamos viendo de que al haber una correcta función medular, que también vamos a ver cómo la vamos a evaluar, al haber una correcta función medular como manera compensatoria, yo puedo decir que está lanzando elementos formes a la sangre, elementos jóvenes, pero están saliendo a la sangre. Entonces yo puedo decir de que ahí estaríamos hablando de una regenerativa, o también se le conoce como periférica. Existe regeneración, pero es arregenerativa cuando hablamos de que la labor de la médula ósea está siendo insuficiente, la fábrica cerrada, ¿ok? Entendamos la médula ósea como una fábrica de elementos formes. Entonces, yo puedo decir de que la fábrica ya está cerrando, ya está cerrando, no está produciendo. Entonces, yo puedo decir que esta es una anemia arregenerativa. La labor de la médula ósea está siendo insuficiente a nivel de la producción, mientras que acá estamos hablando de que la fábrica todavía está produciendo, ¿no? Como la de Willy Wonka, que empezaron a ver que salía vapor de las máquinas. Ya, igualmente, estamos viendo de que la médula está trabajando. Ahora, dentro de estas podemos ver que hay diferentes causas, ¿no? Dentro de las regenerativas o periféricas podemos ver de que hay de tipo hemolíticas, hay de tipo hemorrágicas y vamos a ver de que las arregenerativas también pueden ser por trastornos cuantitativos o cualitativos. Y de esos trastornos vamos a hablar en un momento también. Entonces, esto de aquí, eh, no se los quiero como que tanto leer, porque todos estos como que alteraciones en las membranopatías, en las enzimopatías, por ahí las anemias sideroblásticas, las anemias, las talasemias, las anemias hemolíticas, todo eso lo van a revisar en el curso de hematología. Entonces, ahorita lo que quiero que veamos es esto, que fue pregunta de pasito. El índice de producción medular, porque todo eso de la clínica lo vemos en medicina. Pero bueno, el índice de producción medular ya sabemos para qué es, para ver si existe una buena producción o si hay una buena función medular. ¿Qué evaluar? La función medular. Ok, entonces, para ello yo voy a contar con el IPM o índice de producción medular, dentro de los cuales mi fórmula es que yo calculo con el hematocrito del paciente y los reticulocitos, porque los reticulocitos son para mí un indicador de que la médula está produciendo, que la fábrica está funcionando. ¿Ok? Está lanzando elementos formes jóvenes, pero está lanzando elementos sanguíneos. Entonces está tratando de generar esta utilización de estos elementos de manera compensatoria, porque si bien es cierto, son jóvenes, sí, pero los está sacando. Es como que si dicen de un momento a otro, el Perú se va a guerra, ah, antiguamente se decía de que si tú no tenías un carnet universitario y te encontraban por la calle, te levantaban y te llevaban al servicio militar, seas mayor, seas mayor o no de 18 años. Entonces, de igual forma, está habiendo problemas, pongámosle por así decirlo, un proceso hemolítico en la sangre, entonces por eso es que la médula está sacando más elementos jóvenes para la utilización en la guerra, ¿no? Que vendría a ser la hemólisis. Entonces, por ello es de que en la fórmula utilizamos los reticulocitos como un indicador sobre el hematocrito ideal por el factor. Esos son valores que los van a obtener también de laboratorio de referencia, pero por ejemplo, utilizan este ejemplo en la clase, dentro de los cuales nos habla de una paciente mujer con un hematocrito del 15% y un recuento de reticulocitos del 3%. Y te dicen, calcule el IPM, el índice de producción medular, ustedes ya saben. Entonces, de acuerdo a la fórmula, yo digo, el hematocrito del paciente está en 15. ¿Cuál sería el hematocrito ideal para esta mujer? 40. Porque ese usualmente te lo dan. Ok, entonces, por 3, que vendría a ser el recuento de reticulocitos, 3%. Entonces yo digo 15 por 3, 45. ¿Y abajo qué más tengo? El factor. El factor tiende a ser 2,25. Entonces yo digo 40 por 2, 80, ya 40 sobre 80, pero por acá me queda 25, ya. Entonces sería 0,5.
pueden hacerlo con su calculadora científica. Al menos personalmente, cuando yo llevé el curso, me vino un problema de estos, así que recomiendo tener la calculadora científica a la mano. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Con esto yo puedo decir, entonces, si mi producción medular está por abajo de 2, ¿yo qué diré? ¿Que está produciendo o que no está produciendo? Obviamente yo diré, no está produciendo, no está trabajando, la fábrica no está produciendo. Entonces, hablaría de una anemia hipoproliferativa. Pero si va por arriba de 2, yo puedo decir de que está viendo una hematopoiesis eficaz, mientras que si está por debajo de 2, yo digo que no, que es hipoproliferativa. ¿Ok? Listo. Ahora, con respecto a la clasificación morfológica. Con respecto a la clasificación morfológica, les he hecho un resumen que recién lo he agregado, en- porque en las anteriores como que hablábamos más acerca de todas las gráficas que están como que más adelante, pero se los voy a resumir en esta lámina de acá. ¿Ok? Bueno, no, en esta no, en esta. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de la clasificación morfológica, habíamos visto de que un indicador muy importante era el volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio, valores normales de 80 a 100. Listo. ¿Qué unidad? Femtolitros. Ok. Habíamos dicho que si está por debajo de esta, habíamos mencionado de que si estamos hablando del volumen, hablábamos de tamaño. Si hablamos de tamaño, estamos hablando de que si este está por debajo, podemos decir prefijo micro, ¿ok? Y si está por arriba, prefijo macro. Esto es con respecto a la clasificación que yo puedo encontrar de acuerdo a qué tan grande o qué tan pequeño es el glóbulo rojo, ¿ok? Entonces, si va por debajo de 80 fentolitros, yo puedo hablar, por ejemplo, de una anemia microcítica. Es decir, porque está de acuerdo al valor que está presentando del BCM. Si bien es cierto, recuerden de que aquí para clasificar la anemia primero tenemos que detectar la anemia. Es decir, de que aquí ya estamos hablando con de personas con una hemoglobina, si es varón, menor de 13 y si es mujer, una hemoglobina menor de 12. Entonces, obviamente, esto ya va en raíz de los índices eritrocitarios, ¿no? Es decir, en las constantes corpusculares. Ok, entonces, anemia microcítica son las que podemos encontrar, como por ejemplo en la anemia por déficit de hierro. Anemia por déficit de hierro es la número 1 a nivel del mundo, es la más frecuente y su nombre lo dice, pues es debido al déficit de hierro. Está clasificada como una anemia de tipo carencial. Otra cosa que deben saber de la anemia por déficit de hierro, de que es la más frecuente en el mundo. Entonces, ustedes ya saben de qué va con qué tipo de anemia, anemia microcítica, de acuerdo a la clasificación morfológica. Así también, dentro de estas anemias microcíticas, vamos a poder encontrar las talasemias y también la anemia por enfermedad crónica. La anemia por enfermedad crónica solamente de un 10 a un 30%, un porcentaje muy disminuido, es que se puede clasificar como enfermedad crónica de manera anemia microcítica. ¿Por qué? Porque principalmente las anemias por enfermedad crónica son clasificadas como una NN o conocido como anemia normocítica normocrómica. Y esa memotecnia les va a ayudar para el pasito también. Y también tenemos, por ejemplo, las anemias sideroblásticas, ¿no? Ok. Otra cosita, en las anemias normocíticas, allá. Acá no estamos hablando, ojo, de etiología, no estamos hablando de etiología, estamos dando algunas características importantes de estas anemias. Y ahorita también vamos a hablar, como van a comentar ustedes también en la sesión que van a tener en Teams, y para poder identificar algunos otros datos, ¿no? Pero ahorita solamente estamos clasificándolo de acuerdo a la forma. Después también anemias normocíticas, les había comentado anemias NN, normocítica normocrómica. Estaríamos hablando de las anemias por enfermedad crónica, anemias, por ejemplo, como una enfermedad renal crónica, las hepatopatías, etcétera. Después, ¿qué otra más tenemos? Ya, las anemias hemolíticas también las tenemos aquí. Em, a ver, ¿qué más? No sabía si comentarles esto ahorita o más adelante, pero bueno, voy dándoles un adelanto. Voy dándoles un adelanto. ¿Por qué? Em, Acá también les pongo algunos datitos que también son importantes y van a ser relevantes a la hora que ustedes como que traten de identificar ante qué clase de anemia están, ¿no? Acá les había comentado de que, bueno, ya estábamos en las normocíticas de acuerdo al tamaño,
Pero también les había dado otro datito, que era con respecto a la hemoglobina corpuscular media, es decir, aquel que le daba la coloración al glóbulo rojo. Sí, exactamente ese. Si yo puedo decir, y habíamos dicho de que el HCM, hemoglobina corpuscular media, era de 27 a 32, ¿no? Okey, entonces estaba por debajo de 27, hipocrómica. Okey, entonces yo puedo decir una microcítica hipocrómica, allá, ahí yo puedo estar hablando de una anemia ferropénica. Entonces, es como que tienen clasificaciones y subclasificaciones encima de ello, ¿no? Entonces habíamos dicho de que la ferropénica también era microcítica por justamente el tamaño, pero por el color también era hipocrómica, ¿no? Entonces ahí como que le van dando más datitos. Y ahorita se les hace como que todo un rollo, pero van a ver que después esto va tomando sentido y forma. Acá había otro ejemplo, ¿no? Como el de la intoxicación por plomo, que también les había comentado, con el punteado basófilo, así también. Y el punteado basófilo en el extendido lo pueden ver como que unos puntitos medios cristalinos, medio morados, medio azulejos. En las talasemias, que más bien vendría a ser una hemoglobinopatía de manera cuantitativa, justamente porque como hay hemólisis, es un proceso hemolítico congénito, porque es heredado de los padres. Hablamos de hemólisis, hablamos de destrucción, entonces va a haber una alteración en el número de estos, de, de los eritrocitos y por ende el contenido, que es la hemoglobina. Y es conocida como la microcítica, la anemia hipocrómica microcítica más severa. Y también tenemos las sideroblásticas, ¿no? Y ahora, si yo quiero hablar de un tamaño disminuido, es decir, las microcíticas, pero normocíticas, entonces, refiriéndome al color, obviamente, pues estarían hablando de las anemias por enfermedad crónica, ¿no? Ahora, dentro de las normocíticas también podemos clasificarlas de acuerdo al color, de acuerdo a la coloración de estas, porque hablamos de cromía, hablamos de color y habíamos dicho NN y había dicho anemias por enfermedad crónica, como por ejemplo, insuficiencia renal crónica, hepatopatías, etcétera. ¿Por qué? Porque, y principalmente la enfermedad renal crónica, ¿no? La cual es la segunda más frecuente en el mundo, porque la primera ya mencionamos que era la anemia ferropénica, anemia por deficiencia de hierro, clasificado como una anemia carencial, y la primera más frecuente que vendría a ser en hospitalizados, justamente porque los motivos de hospitalización, pues por el largo periodo de tiempo que estos llevan siguiendo tratamiento o con alguna inmunodeficiencia de por medio. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en una insuficiencia renal crónica? Porque recordemos que al inicio les dije de que la eritropoyetina, principalmente el 80% de la eritropoyetina renal, que justamente se sintetizaba en las células peritubulares intersticiales del riñón, o sea, renales, estas se encargaban de la producción, la estimulación de de los hematíes, ¿no? Y justamente estas iban a contener la hemoglobina. Pero entonces, si el riñón, en una insuficiencia renal crónica, como hablamos en la primera clase, el riñón estaba malito, si el riñón estaba malito, entonces no va a haber una buena función de este. Y si no hay una buena función de este, por lo tanto, no va a haber una buena síntesis o estimulación de la EPO. Entonces, si no hay una buena estimulación, no hay una buena función de este, por ende la EPO se ve afectada y por ende también esto conlleva niveles de anemia. Y todo eso se los pongo aquí como que en ideas centrales. Listo, a ver, ¿cuál otra? Entonces, por ejemplo, así era como era el mecanismo de una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Después, las hemorragias ocultas, ¿no? Como por ejemplo aquellas que se dan a nivel del tracto gastrointestinal, que podrían conllevar a un proceso en el que pueden ir sangrando, sangrando, sangrando a lo largo de los años y me da más bien un proceso crónico. Y por ende hablaríamos de un goteo crónico, ¿no? Pero que está goteando agua, no, está goteando sangre y por ende estás perdiendo también esa sangre. Entonces estaríamos hablando más de una anemia de tipo carencial, ¿no? Como por ejemplo en la ferropénica. Pero si es una hemorragia aguda, tú estás perdiendo mucha sangre. Y ese es el ejemplo de estas anemias, ¿no? Em, Ahora, ¿qué más? En las hemólisis agudas, por ejemplo, en las crisis hemolíticas, porque si bien es cierto, las talasemias vendrían a estar clasificadas dentro de este tipo, dentro de las microcíticas, pero vendría a estar más bien clasificadas dentro de este grupo cuando hay una cuando hay una hemólisis. Y usualmente se da en las crisis talasémicas, ¿no? Entonces, en una talasemia basal estaría en este subgrupo.
Pero cuando estamos hablando más bien de una talasemia en crisis, estamos hablando de este subgrupo, ¿no? Acuérdense de momentos agudos. Listo. Y bueno, en este caso, por enfermedades crónicas. Ahora, otro gran grupo. Y recuerden, todo este material se los voy a dar, no es necesario que tomen capturas ni nada. Y en este otro grupo tenemos las macrocíticas, el BCM mayor de 100 ¿qué? Fentolitros. Entonces el volumen corpuscular medio mayor de 100 fentolitros, también clasificado como macrocíticos, porque hablamos de tamaño, cítico, célula, y macro grande, célula grande, ¿ok? Entonces son muy grandes, tienen un valor mayor de 100, ¿ok? Entonces vamos a subclasificarlas aquellas que son de causa megaloblástica y no megaloblástica. ¿Por qué? Porque hay un grupo que va a ser conllevado a disminución de B12 o de B9. Los niveles van a estar disminuidos, B12 y B9. Pero otra no megaloblástica, ¿por qué? Porque los valores van a estar normales, carita feliz, de B9 y B12, ¿no? El ácido fólico y también la cobalamina. Y vamos a ver de que hay otras que se acompañan justamente también de esta anemia macrocítica no megaloblástica, que vendrían a ser el hipotiroidismo, las hepatopatías, la insuficiencia medular, la aplasia medular, bueno, insuficiencia medular o aplasia medular, que es lo mismo, y el aumento de reticulocitos. Ahora, me quedé en blanco un segundo porque acá tenía una memotecnia. Megaloblásticas, blásticas. Acuérdense de esta B. Pueden dibujarlo al momento de que hacen la B enorme, la B. ¿Por qué? Porque usualmente van con disminución de B9 y de B12. Entonces, B, la vitamina B. B12 ácido fólico, B2, perdón, B9 ácido fólico y B12 cobalamina. Ok, entonces esto es lo que hemos visto a manera de repaso. ¿O me perdí algún dato? No, ya, ok, listo. Por aquí algunos datitos con respecto a la morfología de los glóbulos rojos, porque em, hay alteraciones que no, o sea, que solamente vamos a poder observarlos a manera de decir por la morfología, por la forma, es decir, en el extendido, en la lámina periférica a través de la coloración de Gray, ya, en el frotis de esta lámina periférica, porque es como decir, nosotros tenemos que observar el defecto, observar esta clase de alteraciones morfológicas. No, ya estoy redundando. Es que tengo una lámina en el que tengo, por ejemplo, los dacreocitos, ¿no? Como que vendrían a ser los glóbulos rojos en forma de lágrima, o los esferocitos en forma de esfera, o aquellos que, por ejemplo, tienen una forma más como una banana, los eliptocitos tienen forma de como que de una hélice. Entonces, todas esas van a tener una típica presentación de acuerdo a si estamos, por ejemplo, a una clase específica de anemia, usualmente relacionada, ¿no? Pero bueno, también son apreciables y los vamos a ver en un momento. Por aquí tengo una señal. Acá estaba mi señal, ya decía yo. Ok, entonces, ¿por qué hablamos de diferentes formas? ¿Por qué hablamos de diferentes tamaños, colores y todo ello? Porque todas ellas pueden ser evidenciadas o de acuerdo a la forma o de acuerdo también a las alteraciones en la coloración, como ya vimos hablando de la cromía. También pueden haber alteraciones de la forma, como por ejemplo la poiquilocitosis, alteraciones del tamaño, como la anisocitosis, como las microcitosis, micro, macro, megalo. Todas estas ya las hemos estado como que describiendo de acuerdo al prefijo y sufijo de la palabra, ¿no? Ahora, con respecto a, bueno, y aquí un cuadrito resumen, ¿no? Que es básicamente lo que la doctora mostró en el libro, pero acá se los pongo como que en una tablita. Em, Ahora, les iba a comentar con respecto a la anisocitosis, la cual vamos a mencionar más adelante porque es importante cuando hablemos del índice de distribución eritrocitaria o también conocido como RDW, para más o menos que haya un cálculo de cuán diferentes vienen a ser estos eritrocitos o cuánta variación hay en el tamaño de los eritrocitos. Tamaño, recuerden. Y también los restos nucleares, ¿no? Miremos aquí, los restos nucleares. ¿Por qué? Porque cuando se están dando la formación de estos, vamos a ver de que pueden haber
hallazgos de que nos están indicando que está habiendo una eritropoyesis ineficaz, una eritropoyesis que no está saliendo tan bien, ¿no? O también, bueno, por acá está subrayado, mitosis anormal, o que está habiendo una mitosis anormal. Y entonces, si algo queda medio defectuoso, o cuando tú estás haciendo algo, estás moldeando algo y te sale medio chiquito, es como que tú notas, ¿no? Esto no debe ir aquí, esto no debe ir aquí. Igualmente, pueden haber ciertos restos de, en este caso, membranas nuclear eritroblástica. Blástica viene de elemento joven. Entonces, estaríamos hablando de los famosos anillos de Cabot. Anillos de Cabot, los cual también fue pregunta de Pasito. Ahora, por acá vamos a ver de que dónde las podemos ver. Por ejemplo, tras una hemólisis, porque estamos viendo así como que medio deformado también. Entonces, producto de una hemólisis. ¿Qué forma tiene? Como de un anillo o de un 8 invertido. Ahora, en anemias severas también. Debo dejar de decir ahora. ¿Qué más? Entonces, estamos hablando de problemas de inclusión. Y por acá les pongo como que una descripción de cómo veríamos el glóbulo rojo. Entonces, si estamos hablando de mitosis, hablamos de inclusión. Estaríamos hablando de una alteración a nivel de la eritropoyesis, más que todo en la formación de este. Otra exposición a agentes hemolíticos o en anemias severas, ¿no? De destrucción. Ok, ¿cuál es la otra? La otra es cuerpo de Howell-Jolly. Howell-Jolly. Estos de aquí vendrían a ser restos de cromatina nuclear. Ustedes pueden ver ahí ese punteado basófilo por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué? Y está solamente quedando como que un cachito. Ese es el resto. Ese es el remanente. Y usualmente lo vamos a observar en pacientes esplenectomizados. En pacientes esplenectomizados. Y se les considera como signos de regeneración celular o una eritropoyesis inefectiva. ¿Qué tiene que ver con que a alguien le saquen el vaso, Katy? Con que a alguien le saquen el vaso, bueno, recuerden de que el órgano hematocarético vendría a ser el vaso, es decir, el cementerio de los glóbulos rojos. Así que no es que simplemente mencionan así por así, sino que tiene una relevancia importante. Después también vamos a verlo más adelante. Y por otro lado, también tenemos los cuerpos de Haynes. Entonces no olvidemos Howell-Jolly en esplenectomizados. Ok. Y los cuerpos de Haynes que también nos ponen aquí en la descripción que se observan con colorantes para reticulocitos porque podemos ver de que estos son como que más chiquitos, ¿no? Y no está tan bien marcado tampoco. Principalmente son estos los que se ven en esplenectomizados, principalmente el de Howell-Jolly, pero el cuerpo de Haynes también. También se puede ver en esplenectomizados. ¿Ven? Por acá me pone. Estos cuerpos son abundantes de sujetos esplenectomizados. ¿Ven? Lo que les decía. Ok. Ahora, habíamos dicho de que teníamos muchos más elementos en la sangre. Dentro de ellos teníamos los leucocitos, los cuales tenían una principal función como realizando esta función de agentes macrófagos, ¿no? Como macrófagos que van a estar fagocitando, es decir, comiendo, van a estar produciendo endocitosis de todos estos organismos que pueden ser dañinos para nuestro organismo, ¿no? Listo. Por aquí, no quiero recalcar tanto en este tema, porque ustedes ya conocen esto por histología, solamente aquí las líneas mieloides, las líneas linfoides, y lo vamos a ver esto más adelante también. Bueno, por aquí, esto sí. Ya. Con respecto a los gránulos, esto de aquí también ya ustedes lo conocen por ejemplo, ¿no? Si están, por ejemplo, volando, el de dónde salen los neutrófilos o los eosinófilos o los basófilos, o por qué en ese cuadro que nos mandaste, en ese cuadro resumen, había tantos de estos valores. Bueno, estos son indicadores muy importantes. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando estaban estudiando inmunología, ustedes decían, cuando el doctor decía, ya, hay ciertos, por ejemplo, si venía un parásito, hay una elevación de ciertos marcadores específicos. Cuando viene un virus, hay elevación de ciertos marcadores específicos. Cuando viene una bacteria, hay indicadores que se levantan como ciertos específicos. Ya, de igual modo se los pongo aquí. Principalmente estos tienen una tarea inicial. En la serie blanco estamos hablando de la serie leucocitaria. Vamos a subdividirlos en monomorfonucleares y en polimorfonucleares. ¿Por qué mono? Bueno, mono viene de uno. Estaríamos hablando de una sola forma de este núcleo que estaríamos viendo aquí. Y aquí también tiene uno, monomorfonucleares, es decir, una sola forma del núcleo, y polimorfonucleares. Polimorfonucleares, poli, varios, muchas formas, morfo,
nucleares, muchas formas del núcleo. Entonces, si tiene muchas formas del núcleo, y miremos aquí, tenemos aquí un trilobulado, un lobulado, perdón, un bilobulado. Yo cuando estudiaba histología le decía, este es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque estaban unidos, eran solamente dos, y eran que yo lo recordaba como que es verdadero. Entonces, yo decía, este es el verdadero amor, eosinófilo. Y teníamos los basófilos, ¿no? Que tenían un abundante punteado. Ahora, estos van a salir de acuerdo a qué agente está comprometiendo a nuestro organismo. Por ejemplo, ¿no? En los granulocitos. Y yo lo recuerdo así. Por ejemplo, si hay si vienen bacterias, pues entonces, ¿quiénes van a verse afectados? ¿O quiénes van a salir más? Así, al exceso o al defecto. Los neutrófilos. Si viene, y este es el ejemplo que daban en inmunología, cuando hablaban de las respuestas alérgicas o de hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo, ante un parásito. Entonces hablábamos más de eosinófilos, ¿no? Y ahí venía la IgE y todo ello, toda la degranulación. O cuando hablamos, por ejemplo, de respuestas alérgicas. Cuando hablábamos de respuestas alérgicas, más bien los basófilos, la degranulación de estos gránulos y la histamina, ¿no? Para la reacción alérgica. Ahora, entonces, por un lado tenemos a esos que van a estar predestinados, es como que un vínculo a su receptor. Si es una bacteria, allá, sale neutrófilo. Si es una respuesta de hipersensibilidad, sale eosinófilo, porque se me va a dar la IgE y todo ello. Ya. Si es una respuesta en la que yo tengo que comprometer mi respuesta alérgica, allá, sale basófilo. Obviamente los otros también van a ayudar, pero principalmente hay una diana específica, ¿no? Después también tenemos los monocitos como principal acción macrófago, como células fagocitarias, es decir, comiéndose estos. Y los linfocitos, defensa contra virus. ¿Por qué? Y ejemplo claro, ¿cuál era la principal alteración hematológica en COVID-19? Principalmente un 80% de los pacientes que presentaba linfopenia. Linfopenia. ¿Por qué? Porque el COVID-19 es un virus o una bacteria. Rapidísimo, chicos. ¿Qué es el COVID-19? Virus. Virus. Muy bien, Gabriel. Entonces, ¿quién va a salir? ¿Qué habíamos dicho? De que quiénes iban a estar ceneciendo en la guerra, pues los linfocitos. Ok, entonces, ven, así podemos correlacionar los ejemplos. Y cuando llevemos el laboratorio de COVID, también lo van a ver de esa forma. Entonces, serie roja, principalmente en el transporte de gases. Serie plaquetaria, principalmente, ya les había hablado, la costra que nos sacamos. ¿Por qué? Porque principalmente estos van a estar, no fomentando, formando el tapón plaquetario, que vendría a ser en la hemostasia, en la coagulación de la sangre. Con la participación de quiénes, de los factores de coagulación, que ya más bien participan en la hemostasia secundaria, y bueno, las plaquetas en la hemostasia primaria, que también lo vamos a revisar, no se preocupen. Ok, entonces básicamente les he resumido todo esto en este cuadrito, en quiénes se enfrentan a quién. Y, y también, pues, qué es lo que pasa en una guerra, ¿no? En una guerra, cuando se enfrentan dos bandos, pues van a salir lesionados, heridos o muertos muchos. De igual forma, es por ello de que podemos conllevar a las penias, ¿no? Como en la linfopenia, en el caso de COVID-19. Ok, entonces, por ejemplo, en los casos de linfopenia se pueden asociar a procesos virales. Puede ser una pregunta, ¿verdadero? Ahora, no les hablo de pasito, como una pregunta súper random, que es el ejemplo que ya les di. Ahora, porque no les pondrían una pregunta tan sencilla, pues. Ahora, esto de aquí ya lo hemos mencionado, las clases, y por aquí también les comento de que si desean pueden revisar este cuadrito a manera de resumen. Ahora, con respecto a los neutrófilos, es decir, los que acabamos de ver como polimorfonucleares, como granulocitos, aquí, ¿a quiénes vamos a ver? Acá, allá, porque decirles de que en sí, si bien es cierto, podemos tener toda una serie blanca que vendría a ser la serie leucocitaria, como la que les mostré al último, estos pueden tener recuentos diferenciales y es ahí cuando tú dices tal porcentaje linfocitos, tal porcentaje neutrófilos, tal porcentaje monocitos, eosinófilos y basófilos. Ahora, em, existen dos términos que vendrían a ser desviación a la izquierda y desviación a la derecha. Y esto va a estar en relación a esto. Va a estar en relación a que la distribución normal de las segmentaciones de los glóbulos, de los neutrófilos. ¿Por qué? Porque lo normal es que tengan de 2 a 5 lobulaciones o de 2 a 5
de estas cositas que ustedes pueden ver, que son las lobulaciones, de 2 a 5 de estas. Miren, acá tienen 3, acá tienen 2, acá tienen 3, acá tienen 4 y acá tienen 5, porque lo normal es 5 segmentaciones. Pero si va más de 5 segmentaciones, ya estaríamos hablando de una desviación a la derecha porque estaríamos hablando de neutrófilos hipersegmentados, los cuales se pueden observar en una anemia perniciosa, por ejemplo. Y eso estaría en relación a una desviación a la derecha, como ejemplo, anemia perniciosa. Después, pero si estamos hablando, por ejemplo, de una infección severa. Entonces yo digo de que voy a tener que no necesariamente esperar a la maduración de estos, del mieloblasto, elemento joven, pielomelocito, perdón, promielocito, estaba hablando en función renal, promielocito, mielocito, el metamielocito. Entonces aquí blasto nos habla más de un individuo joven y cito de un individuo maduro. Sin embargo, todavía están en proceso de maduración. Mismo ejemplo que les di, cuando nos vamos a guerra, y no tienes el carnet universitario, seas mayor o menor de 18 años, igual te llevan si no estás haciendo nada por tu vida. ¿Para qué? Justamente para que enfrentes la guerra. ¿Cuál vendría a ser la guerra ejemplar aquí? La infección severa. Ejemplo de infección. Y como habíamos mencionado por aquí, por ejemplo, puede ser una infección bacteriana. Entonces, porque estamos hablando de los neutrófilos, ¿no? Y la segmentación de estas. Allá, entonces yo puedo decir de que voy a empezar a sacar elementos inmaduros. ¿En qué otro ejemplo se pueden empezar a ¿En qué otro ejemplo se pueden empezar a utilizar los elementos jóvenes? Como por ejemplo en las leucemias mieloides, ¿ok? Entonces, cuando va hacia el estado de inmadurez de estos, estaríamos hablando de una desviación a la izquierda, sobre todo relacionado a casos de infecciones. Y por otro lado, cuando estamos hablando de que se están yendo al otro extremo que vendría a ser la hipersegmentación o la hiperlobulación de estos, y esa sí fue pregunta de pasito, de pretest, ¿cuántas segmentaciones tiene tiene un leucocito o un neutrófilo? Pues estarían hablando de 2 a 5 lobulaciones normalmente. Y si hablamos más de 5, hablamos de hipersegmentación. Y ya hacia ese lado es desviación a la derecha. Y aquí algunos datos que pues habíamos comentado, ¿no? Ahora, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Están vivos antes de seguir? ¿Están vivos? Con un vivo me basta. Sí, doctora. No, llámenme Catherine nomás. Ok. Ok. Entonces digamos rapidísimo. Les voy a hacer un resumen de todas estas laminitas que les voy a pasar acá. Un resumen de anemia ferropénica. No sé de quién se tratará su casito, no sé de quién se tratará, de qué tipo de anemia es que se puede tratar su sesión en Teams. Así que vamos a hablar de generalidades de la anemia ferropénica. ¿Qué es lo más importante de la anemia ferropénica? Número 1, que es la principal anemia, la anemia más frecuente a nivel mundial, por eso la principal anemia, por déficit de hierro. Y va a tener 4 mecanismos principales por las cuales que me pueden conllevar a una anemia ferropénica. Uno de ellos vendría a ser el aumento de las necesidades. ¿Quiénes tienen mayor necesidad de hierro? Niños, adolescentes y gestantes. Niños, pues obviamente están en un constante desarrollo, adolescentes, pues por la etapa, es una etapa decisiva de crecimiento y de desarrollo también, y pues gestantes por el nuevo ser que también están desarrollando. ¿En qué otro, por ejemplo, de aumento? El aumento de las pérdidas. Por ejemplo, tú no sabes que tienes una úlcera, pero por ahí una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Entonces tú no sabes que tienes esa úlcera, pero por ahí hay una fuente de goteo. Les había dicho, pérdidas por goteo, esa podría ser una representación de pérdidas crónicas, ¿no? Y también podría acompañarse de una anemia o podría correlacionarse con una anemia de tipo ferropénica, ¿no? Ok. De otra clase, como por ejemplo las ginecológicas, ¿no? Es bastante frecuente en las mujeres una polimenorrea o una hipermenorrea. Hay una pérdida abundante de sangre vía vaginal. Después, ¿qué más? Por una disminución en la absorción, por ejemplo, en las resecciones gástricas. En las resecciones gástricas, por ejemplo, porque no habría lugar de absorción del hierro. Después, ¿qué más? Una disminución en la ingesta, como por ejemplo en los trastornos alimenticios, como en la anorexia nerviosa, así como en los procesos de desnutrición. Una disminución en la ingesta. Ok.
Entonces, si hablamos básicamente de déficit de hierro, si hablamos de que falta hierro, dado a todas estas causas, por ello es de que uno de los principales tratamientos indicados es pues justamente darles ese hierro que les falta, ¿no? Pero bueno, no hablemos de tratamiento. O en todo caso, pues tratar, no en todo caso, sino siempre de la mano del trato de la enfermedad subyacente, ¿no? De modo que se arregle esa causa y se soluciona también el, el aporte, la ingesta. Ok. Allá. Por acá les pongo de manera general lo que ya hemos comentado, lo que clasifica principalmente al síndrome anémico, lo que caracteriza, perdón, lo que caracteriza al síndrome anémico. Todo esto ya lo hemos hablado para no ser redundante. Ahora, ¿qué es más específico? Y ahora sí, despierten los que estaban durmiendo. Cuando hablamos de anemia ferropénica, los datos que ustedes tienen que buscar, porque obviamente le dicen disminución de hemoglobina, ustedes ya saben que es anemia, ya, pero ¿qué tipo de anemia? Pero por ahí tal vez no seguían tanto de las constantes corpusculares porque les aburrió o porque no lo entendieron, entonces vamos a la clínica. Ok, y en la clínica, ¿qué puedo encontrar? En la clínica encuentro la típica pica, que es comer hielo, la tierra, la cal, principalmente se ve en la selva, ¿no? Que los llama como que a comer, coger así como puñadito y metérselo a la boca porque sienten una necesidad de comer estos, o las personas, o hay hasta mujeres embarazadas que se meten como cubitos de hielo a la boca. Eso es por déficit de hierro. Después, ¿qué más? Característica en las uñas, la coiloniquia, la alteración, la debilidad en estas uñas quebradizas también. Después la queilosis, que vendría a ser alteraciones a nivel de las comisuras labiales. Entonces, si en la clínica les ponen eso, ustedes ya más o menos van viendo a qué se puede relacionar. Después también la glositis atrófica, que vendría a ser una lengua bastante como un desierto, una lengua bastante como quebrada, como se puede ver roja y quebrada, como un gran eritema, pero obviamente no es eritema, porque estamos hablando de mucosa. Se ve como quebrada y roja, que es diferente de la lengua de Hunter, que es diferente de la lengua de Hunter, perdón, de Hammer, que es más referente a anemia megaloblástica. Después, pero si le dicen glositis atrófica es diferente, porque eso estamos hablando de una, una característica distinta de la lengua. Ahora, aparte, como en los casos son descritos, obviamente no les van a decir como que, no les van a poner la imagen. Aparte, en la lengua de de Hammer, pueden ver una lengua enorme. Pero entonces, si le dicen lengua agrandada, pueden decir, ah, ya es de Hammer. Es la megaloblástica. Megaloblástica habla de grande, igual la lengua también grande. Pero en la glositis atrófica, la lengua se ve como que más quebrada. Después, el síndrome de piernas inquietas, así esas personas que están así como que así, pero en la pierna, también por déficit de hierro y las escleras azules, ¿no? Hay un caso también de niños de escleras azules, también es bastante frecuente y también, perdón, es poco frecuente y visto en zonas altoandinas, como por ejemplo en Bolivia, si no me equivoco, Bolivia, Colombia, de esos lugares. Ahora, dentro de las pruebas de laboratorio, vamos a ver que a nivel fisiopatológico va a tener la anemia ferropénica 3 fases, que vendría a ser aquí tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, ya, sí. Pero, ¿qué es lo que yo puedo observar en esta? Lo que yo puedo observar en esta es de que cuando una persona tiene todo dentro de los valores normales, pues obviamente mi hemoglobina, este es el perfil de hierro, el conocido perfil de hierro. La hemoglobina va a estar normal, el hierro sérico va a estar normal. Después, aquí yo tengo lo que se conocería como la capacidad del transporte de transferrina y el porcentaje de saturación de transferrina y la ferritina, que cuando una persona tiene todo, o sea, no tiene déficit de hierro, pues todo esto va a estar normal. Pero el, el desarrollo fisiopatológico de la anemia ferropénica va a darse en 3 fases. Número 1, yo voy a tener la primera fase en la que todo va a estar normal, pero empieza a notarse un cambio que vendría a ser hacia abajo, la disminución de la ferritina. De la ferritina. Esta es la que principalmente se va a ver alterada. Y ahora, ¿para qué les ponía todos estos datos? Para que ustedes, por ejemplo, digan, si ustedes no se acuerdan ¿qué es la ferritina? Ah, ya, les pongo estos datitos, que es la principal proteína almacenadora de hierro. Es decir, que es la forma de almacenamiento. Entonces, en esta veríamos entonces de que allá, aquí, vamos a ver una disminución de este nivel, principalmente a nivel de la primera fase, pero en la fase 2, en la segunda fase, donde ya voy a poder notar más cambios, ya no va a ser normal, a nivel del hierro sérico, el hierro sérico, es decir, el hierro en la sangre, ya va a empezar a disminuir.
pero la capacidad de saturación de transferrina va a ser mucho más grande y el porcentaje de saturación de transferrina va a empezar a disminuir. Aquí un datito. ¿Qué es el porcentaje de saturación de transferrina y qué es la capacidad de saturación de transferrina? Bueno, debemos saber entonces que la transferrina es la proteína transportadora de hierro. No confundamos ferritina y transferrina. Ferritina es la forma de almacenamiento y transferrina vendría a ser esta proteína de transporte del hierro. Entonces, proteína de transporte del hierro, toda esta es mi proteína de transporte de hierro. Este porcentaje que está aquí con esta línea vendría a ser el hierro que yo estoy llevando en mi combi. Entonces, si este es el hierro que yo estoy llevando en mi combi, entonces yo puedo decir de que este porcentaje se está saturando. Esto es lo que yo estoy saturando. De 20 a 30% es lo que estoy llevando. Y este espacio vacío vendría a ser la capacidad de saturación de transferrina. Es como que todo esto es capaz también de llevar. Acuérdense, capacidad de transferrina es capaz también de llevar todo este porcentaje también. Sin embargo, vemos de que en al en al de que al momento de que existe un proceso de déficit de hierro, entonces, por ende, mis fuentes también se van agotando. Entonces, ¿de dónde yo voy a estar cargando a mi carro? ¿De dónde yo voy a estar cargando más para transportar hacia los distintos órganos? Entonces, yo me voy quedando con más poquito hierro y va disminuyendo. Entonces, lo que yo transporto también es más poquito. Si yo transporto más poquito, entonces yo voy a tener aquí un espacio mucho más ancho. Y si este espacio es mucho más ancho, allá, entonces va a aumentar la capacidad de saturación de transferrina, porque es como que yo lleno solo hasta aquí, entonces obviamente mi TIBC va a quedar mucho más grande este espacio, ¿no? Entonces por eso es que este aumenta, y por eso este es ¿cómo se dice? Este es la oveja negra, ¿no? Porque este se va en la contra de todos. Este aumenta, fíjense, es como que para que no se me confundan con las flechas. Solamente este aumenta. ¿Por qué? ¿Qué significa? De que yo tengo mucho más espacio vacío para llevar hierro que no estoy llevando porque ya no tengo. ¿Ok? Entonces, es por ello, y bueno, y vemos la hemoglobina disminuida. ¿Por qué? Porque primero, como pueden ver, se va agotando aquí estamos viendo cómo se van agotando las fuentes, ¿no? Se va agotando mis fuentes y se van agotando también las moléculas que yo estaba llevando, que estaban circulando en sangre. Se van disminuyendo. Y lo único que acá está aumentando, la oveja negra, que vendría a ser ese espacio que yo tenía para llevar más transferrina, pero que está quedando vacío porque ya no tengo. Entonces, por ello es que lo pongo acá, ¿no? Acá también expresado así de esta forma. Ante una anemia ferropénica, entonces va a disminuir el porcentaje de saturación, que usualmente va de 20 a 30%, y esta capacidad de saturación de transferrina que va usualmente de 60 a 70%. Espero que se haya entendido esta parte. Entonces es como que va quedando más espacio para llevar transferrina, pero no estoy pudiendo llevar. Y esto es básicamente lo que podríamos estar encontrando, ¿no? Por ejemplo, en una anemia ferropénica, una disminución de la hemoglobina. Los índices eritrocitarios también hacia la baja. Y este es el ADE que les comentaba, o RDW, que vendría a ser el índice de anisocitosis, y eso es justamente porque estamos ante una anemia microcítica, entonces el tamaño de los glóbulos rojos va a ser mucho más pequeño. Entonces yo aquí voy a poder ver de que las diferencias de los glóbulos rojos es mayor. Entonces, porque lo normal es hasta 10, entonces al haber una mayor diferencia de estos índices, yo puedo decir de que mi ADE está en más del 15%. Entonces yo voy a estar hablando de una anemia carencial porque se están yendo hacia un tamaño chiquito, microcítica. Ahora, ¿qué más? Los reticulocitos, al no haber una buena formación de estos hematíes, pues también va a estar disminuido. La ferritina, que vendría a ser la forma de depósito, también lo voy a encontrar bajo ferritina. Habíamos dicho, forma de depósito, transferrina, era la proteína transportadora del hierro hacia los órganos y la ferritina es la primera en caer y es la más sensible. En la ferritina también vendría a ser un reactante de fase aguda, ¿no? Pero bueno, eso ya más que todo lo vamos a ver, por ejemplo, la ferritina se podría elevar en una anemia por enfermedad crónica, por ejemplo, porque estaríamos hablando de un proceso inflamatorio infeccioso subyacente, ¿no? Pero bueno, X. Em, la TIBC, que vendría a ser esta cajita, que tiene mucho más espacio para saturar, que tiene mucho más espacio para llevar, pero no está llevando. Como ya habíamos dicho, tiene más espacio, ¿no? Por eso es que esta se va hacia arriba. Ahora,
la saturación de transferrina está llevando más poquito, por eso se va a la baja. Está llevando menos, no más poquito. Después el depósito, ferritina, hemosiderina también hacia la baja y los leucocitos disminuidos, las plaquetas pueden estar normal, pero también pueden estar elevadas. ¿Por qué? Porque de manera compensatoria, no de manera compensatoria, sino más bien por el hecho de que al momento de que se dividen las líneas eritropoyéticas, vamos a ver de que hay una ramita de la stem cell, de la célula madre totipotencial, vamos a ver de que está saliendo hacia los glóbulos rojos y otra ramita también hacia las plaquetas para la línea megacariocítica, y vamos a ver también de que en estas ramitas que se están subdividiendo de este cuadro, creo que lo había puesto por acá, lo había puesto más adelante, si no me equivoco. Ya bueno, en fin, vamos a ver de que está tratando de producir más células, más de estas células sanguíneas, ¿no? Pero entonces, o sea, más eritrocitos. Pero por defecto también se están produciendo más plaquetas. Entonces, por eso es que también se pueden encontrar elevadas, justamente por el origen, ¿no? Que les había puesto por acá, médula ósea. Y esto es básicamente lo que estábamos hablando. Ahora. Tun, tun, tun. Ahora. Ah, es que esta clase ha sido un poco larga. Clase no, repaso acerca de los puntos más importantes. Vamos a tratar de dejarlo a las 12, ¿ok? Ok. Entonces, el déficit de vitamina B12. Aquí tienen las principales causas de déficit de B12. Y por aquí las principales causas. Ay, ¿qué es esto? Las principales causas de déficit de B12 y las principales causas de déficit de B9. Ahora, cuando estamos hablando de estos déficits, estamos hablando de una anemia de qué tipo carencial. Y habíamos dicho de que estas B nos hacían referencia a qué tipo de anemia. Habíamos dicho cuál teníamos, en cuál dibujábamos una B gigante. Vamos, no me fallen. ¿En cuál? Anemia, ¿cómo se llamaba? Megaloblástica. Perfecto, en una anemia megaloblástica. Exacto. Por déficit de B12 y déficit de B9. B12, cobalabina, B9, ácido fólico. Entonces, bueno, para darles los puntos más importantes de estas. A ver, por ejemplo, y por acá les pongo también una descripción, ¿no? Por ejemplo, en las dietas vegetarianas obviamente van a ir con un déficit de B12. ¿Por qué? Porque en las carnes es que podemos encontrar una mayor cantidad de vitamina B12 en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque la cianocobalamina va a estar ligada, recuerden, B12 es cobalamina, pero la proteína animal va a estar ligada a la cianocobalamina, que va a estar componiendo la cobalamina. La cianocobalamina va a estar unida a esta proteína animal. Entonces, obviamente, al no haber consumo de proteína animal, entonces no va a haber esta ligación y no vamos a poder obtener un correcto aporte de vitamina B12. Después también en las anemias perniciosas, ¿por qué? Porque van a haber anticuerpos que van a estar matando las células parietales, que van a encontrarse también a nivel gástrico en la mucosa, que van a estar produciendo el factor intrínseco de Castel, y este factor intrínseco es el que se encarga y nos ayuda a la absorción de B12. Entonces, si no hay células parietales, no hay factor intrínseco, si no hay factor intrínseco, no hay absorción de B12. Entonces, también eso es representativo en los gastrectomizados. Aplica el mismo ejemplo. ¿Qué más? En los procesos de gastritis, también por alteraciones a nivel de la mucosa, entonces no va a haber una buena absorción de B12. Síndrome de mala absorción, de igual modo. Entonces, ¿qué hemos comprometido aquí? La absorción de la B12, ya sea de manera por algunas patologías o también, ¿por qué? Porque vamos a ver de qué o no tienen este órgano específico o problemas con la acidificación, ¿no? Después, ¿qué más? Síndrome de mala absorción, ya lo comentamos. A ver, ¿cuál otro es importante? En ectomías ileales, porque el lugar de absorción de la B12 es a nivel terminal, a nivel de ilion terminal. Mientras que por aquí con el hierro era a nivel de duodeno yeyuno, por aquí a nivel del ilion terminal se va a dar la absorción de la B12. A ver, ¿cuál otra es para recalcar? En la enfermedad celíaca, porque hay una depapilación del intestino, otra que puedo recalcar. Ya, y hay algunas más específicas, ¿no? Como el déficit en el transporte de cobalamina, porque ¿quiénes se encargan del transporte de la cobalamina para todos los distintos músculos y organismos y sobre todo para la síntesis del DNA, porque es muy importante y fundamental para la trampa de folatos y todo ello, para la síntesis de bases nucleosinadas. Entonces,
va a ser la transcobalamina. De estas hay la 1, la 2 y la 3, pero hay un déficit de estas principalmente en la 2 que pues va a generar defectos al momento del transporte de esta. En el déficit de B12, ¿qué me puede ocasionar déficit de B12? También la desnutrición, también la enfermedad celíaca, por lo que ya habíamos comentado, por la depapilación. En la enfermedad celíaca hay una depapilación y hay alteraciones del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano, todo el tracto gastrointestinal, y hay un aplanamiento de la mucosa. Si hay un aplanamiento de la mucosa, por eso nos referimos a la depapilación, no van a haber estas criptas, entonces no va a haber una buena absorción en estas, y esta se va a dar la absorción de B9 a nivel de duodeno y yeyuno proximal, al igual que en la de hierro. Después, ¿qué más? El síndrome del intestino corto, etanol. Ok, principalmente estas. Ahora, ¿cuál vendría a ser la clínica de este déficit de B12? Principalmente la clínica, ¿dónde la encontraríamos? La clínica la vamos a tener a nivel neurológico principalmente y lo vamos a ver que va a estar representada como una mielosis funicular o también conocida como una degeneración combinada subaguda de médula espinal. ¿Qué es eso, Katia? ¿Qué suena? No se preocupen, ahorita se los explico. Pero esto va a estar más ligado al déficit de B9. ¿Por qué? Porque acá les pongo este datito de que al final toda la síntesis de, bueno, al final la obtención de diferentes metabolitos a través de la síntesis del ácido fólico y de la cobalamina van a dar a esto, a la síntesis de ácidos nucleicos. La síntesis de ácidos nucleicos que van a estar formando después y posteriormente, pues proteínas, genes, muchos otros metabolitos que son importantes y necesarios para la formación de diferentes células, células cerebrales también, todas las células de nuestro organismo. Entonces, vamos a ver de qué puede ir, y por acá se los voy a poner. Entonces, vamos a ver algunas alteraciones rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la clínica de un síndrome megaloblástico, también conocido así, porque habíamos hablado de un déficit de B9 y de B12. Ambas pueden tener esta clínica. Entonces, alteraciones, producto de qué? De el déficit o un deficitorio, una deficitoria síntesis del ácido del ADN. Entonces, ¿dónde veríamos tejidos que tienen un alto requerimiento celular? Y recordemos que por qué hablamos de las células, justamente porque las células vienen de esta síntesis y metabolismo del ADN. Entonces, ¿dónde habría un constante recambio? ¿Dónde habría un constante recambio celular? A nivel de la lengua, a nivel del estómago, a nivel de la médula ósea. Entonces, es aquí donde vemos la lengua, lo que les había comentado, lo de la glositis de Hunter, a nivel del estómago con la gastritis atrófica, presentando de esta forma, y a nivel de la médula ósea con la leucopenia, anemia y plaquetopenia. Y si hay esas tres, una pancitopenia. Leucopenia, una disminución de la línea blanca, anemia, disminución de la línea roja, y plaquetopenia, disminución de la línea megacaricítica, es decir, plaquetas. Y todo ello traducido en una pancitopenia, cuando se habla de las tres líneas. ¿Okay? Y en la médula ósea, ¿qué es lo que habría? Una hemólisis intramedular. Y cuando hablamos de una hemólisis intramedular, estamos hablando de que estos hematíes se están destruyendo. ¿Por qué se están destruyendo? Porque recordemos que las células trabajan así. Tú sales defectuosa, tú sales mal, entonces te mueres. Eso es a lo que se le conoce como apoptosis o muerte celular programada. Eso significa de que si tú tienes un defecto en tu código genético también te dice muérete. Eso significa de que lo va a conllevar a una subsecuente hemólisis, y entonces si un glóbulo rojo se destruye, pues por ello es de que vamos a ver la subsecuente pues anemia, porque con ella también pues se lleva su hemoglobina interior. Y bueno, y por acá les pongo unas imágenes, bueno, unas imágenes, digo, por acá también les hablaba, acá está. Entonces es muy importante también la participación de esta vitamina B12 a nivel del tejido cerebral para la regeneración de tejidos y la síntesis de ADN, también a nivel de las neuronas. ¿Por qué? Porque miremos aquí de que cuando hablamos de esta mielosis funicular, también conocida como degeneración combinada subaguda de la médula espinal, pero esta ya es propia de la B12, van a haber alteraciones a nivel de la vía, para resumirles todo esto, a nivel de la vía sensitiva, a nivel de la sensibilidad y a nivel, van a haber alteraciones vibratorias y también posicionales.
porque es la vía piramidal la que se está viendo comprometida, ¿no? Porque, bueno, por acá ya como que les explicaba más, pero por motivos del tiempo les voy diciendo de que entonces la clínica vendría a manifestarse con ataxias, parestesias, dificultades para caminar. Es por ello de que muchas veces cuando las personas empiezan a sentir que le tiemblan los brazos y son jóvenes, por ejemplo, todavía, aún no lo puedes relacionar con Alzheimer, entonces, perdón, con Alzheimer, con Parkinson, entonces tú puedes decir, ah, ya, pero entonces voy a dosar su B12 a ver si está dentro de los niveles normales. ¿Por qué? Porque los médicos saben de que también puede deberse a ciertos déficits de vitaminas, ¿no? O cuando los notan constantemente preocupados, alterados, irritados, ¿no? También les hacen un dosaje de estas para descartar cualquier déficit de vitaminas. Así como también pueden cursar con clínica de primera motoneurona, ¿no? Como espasticidad, hiperreflexia, hipertonía y el Babinski positivo. Y también la tercera alteración, pues vendría a ser la alteración mental, ¿no? Con irritabilidad, la psicosis, lo que les comentaba. Tenía un familiar que vino de provincia con irritabilidad y psicosis. Y ya al último, cuando no sabían qué tenía, le mandaron déficit de B12 y de B9. Bueno, no es para reírse, obviamente. Ok, solamente me reí porque no se trataba de nada de ello. Ok, y aquí estaría básicamente lo que encontraríamos a nivel laboratorial. A nivel laboratorial encontraríamos la hemoglobina obviamente disminuida. Si estamos hablando, como su compañero dijo, estaríamos hablando de una anemia megaloblástica, entonces el tamaño va a ser mucho más grande, por ende encontraríamos un BCM mucho mayor y un HCM mucho mayor también. Y por otro lado, el CCHM lo encontraríamos de manera normal, pero también estamos hablando de una anemia carencial. Estamos hablando entonces de una anemia en la cual hay déficit de algo, pero por otro lado vemos que el tamaño está agrandado. Entonces eso nos dice de que estamos también en el índice de anisocitosis, en este índice de alteración de la forma de de estas células de los glóbulos rojos. Entonces estamos viendo de que hay una gran diferencia en el tamaño, ¿no? También va por arriba del 15%. Después, ¿qué más? Los reticulocitos pues van a estar disminuidos. Recordemos que estamos más bien en pancitopenia, es decir, las tres células hacia la baja. Es por ello de que aquí en leucocitos y plaquetas lo vemos hacia la baja, como relacionando todo. En la lámina encontraremos eritrocitos ovalados, por ello es que también es conocido la eritrocitosis. Después, ¿qué más? Eritrocitosis, no, perdón. Eritrocitos ovalados, eso va más bien con... Ay, se me fue el nombre. Ah, ya, también los podemos encontrar como eliptocitos. Después, ¿qué más? Los neutrófilos, los polisegmentados, es decir, de que podemos encontrar más de 5 segmentaciones en estos. El punteado basófilo también lo podemos encontrar los cuerpos de Howell-Jolly, que ya habíamos hablado, los anillos de Cabot, de los cuales también mencionamos, principalmente en pacientes esplenectomizados, también habíamos dicho en los de Howell-Jolly, o restos nucleares, también como en los anillos de Cabot. Después también vamos a encontrar una hemólisis intramedular, por ello es que se puede encontrar una ligera ictericia, es decir, esta coloración amarillenta de la piel producto de la hemólisis, porque ¿a dónde se van a morir los vasitos? ¿A dónde se van a morir los glóbulos rojos? Al vaso, órgano hematocarético. Por ello es de que algunas hemólisis también procesos hemolíticos pueden ir con crecimiento de vaso, como lo vamos a ver más adelante. El LDH también puede encontrarse ligeramente aumentado, esta flecha hacia arriba iba acá en el LDH, por justamente daño de órgano. Y el test de Schilling es el que nos va a detectar la causa de la deficiencia de la B12. ¿Por qué? Porque si es una deficiencia por B12 o por B9, porque en este test hacen 4 fases. Primero le dicen, tienes tienes anemia, vamos a ver si es una de tipo megaloblástica, yo quiero saber si es B12 o de B9. Te voy a dar primero B12 acompañado y después te voy a dar también un fármaco para ayudarte a aumentar tus niveles de B12. Entonces yo voy a decir de que si esta es de esta causa, o sea, por déficit de B12, o te voy a dar B9 para ver si esta es por déficit de B9. Si te doy B12 y suben tus niveles, yo sé por qué es, pero si te doy B9 y suben tus niveles de B9, entonces ya sé por qué es. Entonces, de esa forma pueden confirmarlo. Acá les pongo los valores y, por ejemplo, en el dosaje, si ven de que, lo que les comentaba, ¿no? Si ven que uno o ambos disminuyen, ya dicen, hay déficit de B12 o hay déficit de B9. Pero si disminuyen ambos, entonces, ¿tú qué dices? Hay déficit de B12 y B9, ¿y qué hago? ¿Le doy ambos? No, tienes que identificar
con otra prueba en dónde está la deficiencia, ya que te han bajado ambos. Por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba aquí. O ambos se encuentran intermedio. También tú tienes que identificar en cuál está la deficiencia, si en B12 o en B9, o si ambos se encuentran normal, entonces no hay déficit, ¿no? Y Katy, ¿cómo yo diferencio si el déficit está a nivel de B12 o a nivel de B9? Si está a nivel de B12 o a nivel de B9, yo voy a decir, ya, ¿cuál es el principal intermedio entre estos dos, ¿no? Porque dentro de estos hay síntesis de el, la homocisteína o también del AMM, el ácido metilmalónico. Entonces, al final y al cabo, para no explicar toda esta trampa de folatos y todo este metabolismo del folato y de ácidos nucleicos, yo voy a ver de que quiénes son importantes al final para las reacciones de metilación y la síntesis de ácidos nucleicos. Intermediariamente, la B12 y la B9. Entonces, si no hay B12, no hay B9, al final no va a haber síntesis de ácidos nucleicos, los cuales son importantes para la formación de diferentes células y diferentes genes. Entonces, yo puedo decir, por este lado, tengo participando la B12 a través de diferentes enzimas, ¿no? Como la metionina sintetasa, entre otros. Ya. Entonces, aquí como intermediario, yo voy a tener al ácido metilmalónico, que al final va a darme ACoA, ¿no? Acetilcoenzima A para diferentes reacciones propias también de la cadena celular, ¿no? Del ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, etcétera. Todos estos. Ahora, por este otro lado, donde está participando la vitamina B9, voy a ver elevación de la homocisteína. Entonces, yo puedo ver de que por aquí me habla de la participación de la homocisteína en relación a la de B9, pero les comento de que también vamos a ver por este otro lado a la elevación del ácido metilmalónico, pero vemos de que en homocisteína vemos elevación también por aquí, ¿no? En la de B12. En la de B12 también veo elevación de la homocisteína. Entonces yo tengo que determinar entonces dónde va a estar la afectación. Les comento de que si bien es cierto la homocisteína puede estar involucrada en B9, en déficit de B9 y B12, ven que acá les pongo homocisteína y acá homocisteína también en la de B12, pero la única que sí es propia de, ¿cuál va a ser mi marcador propio de un déficit de B12? El ácido metilmalónico, porque por este lado, por la acción de la B9, yo no veo ácido metilmalónico, pero aquí en la B12 sí. Entonces, si yo veo alteraciones a nivel del ácido metilmalónico, yo digo, sí, hay síntesis, digo, hay déficit de B12 a ese nivel. Por eso, si ambos se encuentran intermedios y yo quiero saber de cuál es, entonces yo digo, voy a medir el ácido metilmalónico o la homocisteína. Pero bueno, ya eso es solamente como que un poco de, para que vean de dónde viene la diferencia y para que puedan participar en su Teams. Esto era lo que les comentaba de la lengua de Hunter, diré. Y esto es básicamente lo que hemos hablado. Y en las anemias hemolíticas, solo es mencionarles una triadita muy importante, que vendría a ser la triada de anemia, ictericia y esplenomegalia, las cuales las voy a definir así. Lítica, lisis. Hemo, pues ya estamos hablando de esta degradación de la hemoglobina de la sangre, de la hemoglobina que va a estar contenida dentro de los glóbulos rojos, los cuales están en senescencia, los cuales están en lisis. Hablamos de un proceso lítico, destrucción. Están muriendo los glóbulos rojos, ya sea porque se encuentran de manera normal, ya saben de que si están anormales se van a destruir, ya sea por déficit o defectos en la enzima, como por ejemplo en las 6-GTP. Por ejemplo, GPD diré. Acá también defectos en la membrana celular. Si hay defectos en la membrana celular también se van a destruir y estos defectos pueden ser conllevados por alteraciones genéticas congénitas. ¿Y qué más? Al final, si hay defectos, se van a destruir. Y si se destruyen, ¿qué es lo que va a pasar? Si se destruyen, ¿cómo se llamaba ese órgano al que se iban a morir los glóbulos rojos? Órgano hematocarético, órgano vaso. Anemia, hablamos de por la destrucción justamente de estos glóbulos rojos. Estamos perdiendo entonces el contenido de estos. Ictericia, la coloración amarillenta de la sangre, como lo estamos viendo aquí, y eso va a deberse justamente a la afinidad con la elastina por la cual se unen, ¿no? a esta, de la bilirrubina con la elastina. Recordemos de que la bilirrubina también va a estar contenida dentro de los glóbulos rojos, eh, o sea, por la coloración de estas.
Y bueno, la esplenomegalia. La esplenomegalia iba a estar en relación a justamente lo que les comentaba, ¿no? El crecimiento aumentado del vaso. ¿Por qué? Porque se están yendo más a morir los glóbulos rojos. Listo. Esto es lo que les había comentado a manera de texto para que lo puedan leer y relacionar con lo que hemos hablado, ¿no? Como por ejemplo la reticulocitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo, la médula ósea dice, estoy perdiendo glóbulos rojos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elevar mi producción allá. Entonces empieza a sacar más elementos jóvenes. Justamente la bilirrubina indirecta, ¿por qué? Por la hemólisis. DHL aumentado, ¿por qué? Por la actividad metabólica, están muriendo muchos elementos formes de la sangre. Después, ¿qué más? El CUMS directo positivo, justamente porque hay estos anticuerpos por la destrucción. Cuando hablamos de un CUMS directo positivo, estaríamos hablando de esta aglutinación. Como podemos ver, hay muchos de estas uniones que van a estar rodeando a los glóbulos rojos, que van a ser sinónimo de destrucción por un antígeno que se introduce a la sangre, ¿no? Ok, pero entonces hablaríamos de un CUMS directo positivo. ¿Qué tipo de, eh, qué tipo de resultado de la prueba de CUMS podemos encontrar en la anemia hemolítica? El CUMS directo positivo. Unas palabras nada más con respecto a las clases de neoplasias que ustedes van a estar viendo en este seminario, es de que las neoplasias vendrían a ser estas formaciones anormales en algunas partes del cuerpo de un tejido, que vendría a ser de diferentes origen celular, ¿no? Que podría ser de origen mieloide o de origen linfoide. Cuando veamos alteraciones a nivel linfoide, vamos a verlo representado aquí, en estas células. Pero cuando hablemos de origen mieloide, vamos a ver más bien esta otra clase de alteraciones. Y lo vamos a ver en cuadros comparativos, como se los voy a poner más adelante. Aquí está. Por ejemplo, en las neoplasias mieloides, como habíamos dicho por acá, teníamos, por ejemplo, a estas, ¿no? Toda esta sección y a toda esta sección. ¿Por qué los hemos puesto por secciones? Y aquí de manera más gráfica, ¿no? También para que lo puedan revisar. Pero antes de pasarnos a ver a esas gráficas, solamente unas 2 palabras acerca de esto. Acá está. De que estas neoplasias van a ser frecuentes en niños, principalmente la LLA, leucemia linfoblástica aguda, que es bastante frecuente. Y hay 10 signos que pueden guiarse, que lo van a ver también en oncología, los cuales son muy referentes de LLA. Y los niños van a estar bastante fatigados, cansados, debilitados. Ya es ahí cuando los papás se dan cuenta, ¿no? Y dicen, algo le está pasando a mi hijito, y los llevan a esta consulta, bueno, con el doctor y los deriva al hematólogo, ¿no? Porque hablamos de neoplasia, hablamos de formaciones anormales, pero no hablamos de un tejido. Estaríamos hablando más bien, bueno, no hablamos de un órgano sólido en específico, sino más bien estaríamos hablando de un proceso hematológico. Y qué más peligroso, bueno, qué más importante que la formación de estas células sanguíneas, ¿no? Que vendrían a ser los glóbulos rojos, blancos y la célula megacariocítica, los cuales ya hemos visto que funcionan como defensa para el organismo. Entonces, si no hay una correcta defensa para el organismo, se puede ver, como podemos ver aquí, se puede ver en distintas alteraciones, válgase por los signos, es decir, aquellos objetivos que tú puedes ver, o por la sintomatología del paciente, es decir, de que estos se pueden sentir cansados, agotados, fatigados, o por los signos que tú puedes observar, como distintas equimosis, como petequias, como gingivorragia. Tú dices, ¿qué está pasando? Porque está habiendo esta reacción autoinmune, porque está tratando de destruirse las propias células del organismo. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Con procesos de sepsis, infecciones frecuentes, eso también. Y ahora, las neoplasias mieloides, esto era lo que le quería comentar, de que las neoplasias mieloides van a estar de aquellas derivadas de los progenitores de la médula ósea, pero que de estas células. Se diferencian en eritrocitos, granulocitos, todas las que hemos visto aquí, en esas. Esa es la serie mieloide. Pero las células linfoides vendrían a ser aquellas que comienzan con L, ¿no? Linfocito T, linfocito B, para que así lo recuerden más rápido. Es decir, de que en la clínica vamos a poder observar eso, Katy. Sí, porque miremos aquí. Bueno, en este cuadro comparativo, ¿no? En las neoplasias mieloides tenemos las mielo, de médula ósea, mieloides, mieloproliferativas, proliferación, pro. Entonces, vamos a ver de que va a haber un aumento, proliferación de una o más líneas mieloides. Ya vimos también cuáles eran las líneas mieloides. Las mieloides eran las que no eran linfoides. ¿Y por qué lo digo? Porque en las linfoides solo teníamos 2, los linfocitos T y los linfocitos L. Ahora, y vamos a ver de que va a haber una hematopoiesis
inefectiva, justamente por todo este proceso que ya están pasando los niñitos. Y vamos a ver blastos a nivel normal menor o igual al 20%. Blastos, elementos jóvenes. Em, lo que está subrayadito vendría a ser como que lo más importante, ¿por qué? Porque son las más frecuentes. Después, ¿qué más? Tenemos la leucemia mieloide aguda, en la cual sí los blastos van a estar mayor o igual al 20%, también elementos jóvenes, pero mayor o igual al 20%. En médula ósea o a nivel periférico. En médula ósea deben estar en 5% y en la sangre periférica deben estar en un 0%, pero miremos aquí están mayores del 20%, mayor del 20%, y aquí normal, menor del 20%, pero acá están mayor del 20%. Y miremos aquí de que tenemos las neoplasias linfoides. ¿Qué habíamos dicho? Linfoides, linfocitos B y linfocitos T como células precursoras. Eso es lo que deben recordar de aquí. Ahora, ¿para qué eso? Y lo que les comentaba, ¿no? Las 12 señales de alarma, perdón, que lo van a ver también en oncología como cáncer infantil. La principal leucemia en niños vendría a ser la LLA, leucemia linfoblástica aguda. Es lo que les comentaba, la más frecuente. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que va a haber una proliferación clonal no controlada, acuérdense, de células inmaduras del linfocito del linaje B o T. Por eso les dije, lo único que tienen que recordar es que tenemos las mieloides y las linfoides. Las linfoides son más frecuentes en niños. Y las linfoides vendrían a ser las de linfocitos B y T. Esos son los linajes que van a predominar. Ahora, ¿qué más debo recordar así como dato puntual? Después tenemos la leucemia mieloblástica aguda. En esto que tenemos que recordar que aquí estaríamos hablando de la línea mieloide, célula mieloide. Entonces aquí hablaríamos de una proliferación clonal no controlada, pero de esta línea mieloide. Es decir, ¿cuál era la mieloide? La que no era T ni B. De esa va a haber una abundancia. Y encontramos los característicos cuerpos de Auer, ¿no? Que vendrían por acá. Y por acá también les pongo una imagen referencial. A ver, ¿qué más? Y en las leucemias crónicas, por otro lado, en las leucemias crónicas vamos a ver de que se va a dar más frecuentemente en personas de 50 a 60 años. Otro dato característico, podemos ver de que Em, en las linfoides les había dicho que recuerden que eran niños, pero en las mieloides les dije de que era más frecuente en adultos. Y acá lo pueden objetivar, porque dicen personas de 50 a 60 años, estas personas ya no son niños. Entonces, por ello es que lo ponemos así. Y por otro lado, en la leucemia linfática crónica también es más frecuente en adultos. Aquí no me ponen un rango etario. Pero aquí, ¿qué es lo que puedo ver? De que aquí van a haber una crisis blástica y se va a morir. Obviamente los glóbulos rojos, ¿no? Em, pero bueno, también a las personas, ¿no? Obviamente después de esta crisis plástica también los puede conllevar a la muerte y va a estar relacionado con el cromosoma Filadelfia, que en realidad vendría a ser una translocación del cromosoma 22. Pero bueno, eso lo van a ver en hematología. Lo más importante es recordar el grupo etario. Eso es lo más importante en esto y por eso era como que les ponía ciertas cositas subrayadas. Y otro cáncer, bueno, otro cáncer a la sangre o otra alteración hematológica vendría a ser el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin. Ambos son linfomas, sí, ambos son neoplasias malignas, pero a diferencia de los otros, estos sí netamente sí son de origen linfoide, como se los pongo por acá también. Y así como habíamos visto en datos relevantes en las anteriores, ¿qué es lo que mencionemos aquí? Que sí tenemos que llevarnos en la cabecita, de que el linfoma de Hodgkin tiene dos picos, a nivel de los 20 y de los 50 años. También se los pongo por aquí en la tabla. Hay características, las características del linfoma de Hodgkin vendría a ser las células de Red Stenberg o células en ojos de búho. Como pueden ver aquí también tienen como que dos ojitos. Acá también, por eso son conocidas como células en ojos de búho. Y en el cuadro clínico, ¿qué es lo que va a ser más característico? Lo más característico y medido por la escala de Ann Arbor vendría a ser las adenopatías supraclaviculares, axilares e inguinales, las cuales serían elásticas, más no indoloras, y veríamos de que su contraparte vendría a ser el linfoma no Hodgkin, en el cual vamos a encontrar adenopatías simétricas, indoloras y móviles.
estas van a ser móviles. Y también vamos a encontrarlas a nivel extraganglionar, ¿no? Y también lo podemos ver aquí. ¿Por qué era la principal diferencia de que estaba subrayado el extraganglionar? Porque si bien es cierto, en Hodgkin y no Hodgkin hay adenopatías, pero ¿qué es lo que los diferencia? Lo que los diferencia es que aquí estas son en zona, ojo, inguinales, axilares y supraclaviculares. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos hablando de localizadas, pero aquí a nivel extraganglionar. Si está a nivel extraganglionar, ya no estamos hablando de una localización específica, estamos hablando más bien a nivel de una generalizada, porque en esta zona sí hay ganglios, pero aquí ya está involucrando zonas extraganglionares. Y aquí vamos a ver una proliferación de células linfoides en diferentes etapas madurativas, ¿no? Entonces vamos a ver de que aquí está el resumen de lo que les he comentado acerca de estas, principalmente fíjense en estos, acuérdense, Hodgkin, 2 picos y células de Rett-Steinberg, eso para la vida, para todos los ciclos. Hodgkin de células de Rett-Steinberg. Después me dicen cuál es su memotecnia para nunca olvidarse de ello. Listo, entonces eso sería todo, chicos. Espero de que se haya podido entender. Espero que se haya podido comprender. Ahorita les paso el material de lo que hemos estado revisando. Espero de que haya sido bastante ilustrativo para ustedes y, y que no se me hayan aburrido mucho. Lo sé, en medicina tenemos que recordar muchos términos, pero trato de darles como que lo más importante y esencial de todos. No se tienen que aprender todo, solamente traten de entender entender el porqué de las cosas y así se nos va a hacer mucho más sencillo. Recuerden que el coger la palabra y partirla en dos también me ayuda bastante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, voy a parar la grabación para poder resolver sus dudas.